buenas noches y bienvenidos al Gataragua. Ya estamos aquí en directo una vez más para analizar lo que nos ha dejado la actualidad. Interesantísimos temas los que vamos a abordar esta noche en el programa. Una vez más tenemos que hablar del desafío independentista de Cataluña. Como ven, de ello y de otro asunto, de la libertad de expresión en nuestro país, con dos noticias que enseguida les vamos a contar. Del mundo independentista, del separatismo, ya sabemos, ya se ha confirmado lo que era un secreto a voces desde el pasado lunes. Ana Gabriel, la exdiputada antisistema, anticapitalista de la CUP, se queda en Suiza. Pretende trabajar como maestra, como profesora, veremos si se lo permiten, y pretende pedir asilo político. Se va a quedar ahí y hoy el juez Llarena, el magistrado que está instruyendo el caso, ha emitido esa orden de búsqueda y captura. ¿Por qué ha elegido Suiza? Lo vamos a escuchar de un letrado experto en extradiciones. Dice que evidentemente es porque Suiza no es un país de la Unión Europea, con lo cual todo este asunto de la extradición se va a ralentizar muchísimo más, y también por un caso que afecta a España, el de Falciani, ese informático suizo que se le condenó por unos delitos que en Suiza están en el Código Penal, en los secretos bancarios, entre otras cosas, pero aquí no, con lo cual la Audiencia Nacional se negó a extraditarlo. Es más complicado de lo que parece y veremos hasta qué punto guarda relación. Y atención, porque la televisión pública catalana, una vez más, le ha hecho una entrevista y casi que se van allí a recibirla en loor de multitudes. Pero fíjense lo que dice Ana Gabriel, que el Código Penal en España se utiliza, y cito textualmente, a ellos como enemigos para ir a por ellos. Nosaltres estem denunciant que s'està aplicant un dret penal d'enemic, se'ns vol jutjar pel que som i pel que pensem i no pel que hem pogut cometre, i per tant seria una situació que s'escaparia, insisteixo, de molt de l'aplicació del dret penal i processal tal com està concebut. Bueno, hablaremos de todo ello, de la situación procesal de todos los imputados y qué es lo que va a ocurrir. Y también vamos a hablar de la inmersión lingüística en Cataluña. Para ello va a estar con nosotros esta noche en nuestro plató Ana Losadas, la presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe, que está día sí día también en Barcelona, en Cataluña, luchando por la libertad, luchando por el derecho que deberían tener todos los padres en Cataluña para poder elegir educar a sus hijos en el idioma que quisieran. O al menos como dice la ley, o como las sentencias, en un 25%, pero no ocurre. El independentismo, evidentemente, escucharemos sus motivos. Dicen que sin la inmersión lingüística no se aprendería el catalán, y dicen que no se puede segregar. También hablaremos de lo que ocurría con la ley Wert, por llamarlo de alguna manera, y ese palo que le ha dado el Tribunal Constitucional. Ya les digo que no era la solución dar becas de 6.000 euros para que quien no pueda estudiar en castellano en los colegios lo pueda hacer en una escuela privada o concertada. Vamos a hablar de todo ello y también de la libertad de expresión. Como saben, el Tribunal Supremo ya ha decretado la condena de 3 años y medio a este señor, al señor Valtònyc, un rapero, no porque sea rapero, como está diciendo la izquierda, no por componer, no por ser un artista, sino por frases como ven. Sofía, la reina, en una moneda, pero fusilada. O más frases que van a ir viendo durante todo el programa, que ha recogido el juez en su auto y que con una simple pregunta bastó. ¿Usted ha escrito estas canciones? ¿Son de su puño y letra? ¿Usted las ha verbalizado? ¿Sí o no? Como lo reconoció, hay 3 delitos que están ahí tipificados, por los cuales amenazas, evidentemente, ensalzar el terrorismo, ha pedido que vuelva ETA, que vuelva el Grapo, que vuelvan a actuar, y hay algunos que todavía se extrañan de que haya sido condenado. Y vamos a hacer un ejercicio esta noche. Imagínense que las víctimas no fuese Jorge Campos, no fuese el rey, y no fuese, por ejemplo, Mariano Rajoy o la reina Sofía. Imagínense que hubiese sido el colectivo feminista, algún homosexual, algún refugiado, y que se hubiese dicho todo lo que se ha dicho contra ellos. ¿Ustedes creen que gran parte de la izquierda, que a día de hoy está poniendo el grito en el cielo porque dicen que la libertad de expresión está de luto en nuestro país, hubiesen dicho exactamente lo mismo? Me apuesto a que no. Bueno, vamos a hablar de ello y también de Arco. Como saben, la feria de arte que se está celebrando estos días en Madrid, hoy daba inicio y se ha, digamos, vetado, por llamarlo de alguna manera, se ha impedido que esta exposición que van a ver, de la de los presos políticos, se celebre. Presos políticos que, atención, englobaba ni más ni menos que a Oriol Junqueras, por ejemplo, a Jordi Sánchez, pero también les juntaban y les calificaban como presos políticos a los anarquistas que pusieron una bomba en la Basílica del Pilar, en Zaragoza, y que fueron condenados por ello. A esos también les consideran presos políticos, porque dicen que no fueron condenados a prisión por haber puesto una bomba, sino por ser anarquistas. También les mezclan con los agresores de Alsasua, ¿se acuerdan? Contra los guardias civiles que les acorralaron con sus novias en un bar en esta localidad.
pues a ellos también les llaman presos políticos. O también a los titiriteros de Madrid, ¿saben? Aquellos del Gora Alcaeta en el carnaval de hace, creo que fueron ya 2 años, con niños delante. Bueno, pues esta obra tan polémica ha sido censurada y desde luego también una parte del gran sector de nuestra sociedad ha puesto el grito en el cielo. ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión? Hablaremos de todo ello. Les presento ya sin más dilación a la mesa que nos acompaña esta noche. No se van a quedar indiferentes. Se ríe. Atención al look de Alberto Sotillos, elegantemente vestido. Sotillos, buenas noches. No me he afeitado del todo para no ya dejarlo perfecto, pero esto es por ti, casi todo. Sí, por mí, ¿por qué? ¿Para complacerme o por qué? Sí, para ofrecerte siempre pues, una opción diferente, nueva, elegante, que sea acorde a los nuevos tiempos. Con esta fuiste a la gala de los Goya, ¿no? No, esto es muy reciente. Vi La pajarita, no pude evitarlo, era maravillosa y no fui a la gala de los Goya. Bueno, tengo pendiente. Bueno, claro que sí. El más elegante de la mesa de momento, ahora verán y ustedes juzgarán al resto. Gracias, Sotillos, por estar con nosotros. El diputado del Reino de España por la provincia de Castellón, ni más ni menos que Miguel Barrachina. Diputado, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, feliz porque acabas de decir Castellón y había un pleno mañana municipal para cambiarnos el nombre. Sí. Y para quitarnos la N y en lugar de ser bilingües, comenzar a ser solo monolingües. Y lo han aplazado felizmente porque una parte del PSOE se ha rebelado y parece que no tienen mayoría suficiente y podemos seguir siendo, como tú has dicho, Castellón, además de Castelló. Por cierto, le preguntaré, por no sé si ha sido la Diputación o el Ayuntamiento, esa carta que ha enviado a familias para, digamos, valencianizar, no sé si existe esta palabra, los apellidos de los castelloneses, sí. ¿no? El Ayuntamiento, sí. Hay una delegación que la lleva Compromís, pero vamos, es Compromís PSOE. Y sí, envía una carta a todos los padres diciendo si le quieres cambiar los apellidos, los nombres y tal, que te lo facilitan. Y te recuerdan lo importante que es hablarle al niño solo en valenciano. ¿Cómo sería su apellido en valenciano? ¿Cómo se traduciría? No, el mío es que el mío sería más con vasco. TX, ¿no? Con TX. El mío es Barrachina, con TX sería más bien Ibarreche, más vasco. Ibarreche. Sería Barrachina y Ros, que es más vasco que valenciano. Diputado, gracias por estar con nosotros. Encantado, también placer. recién llegada desde Valencia, Cristina Seguí. Muy buenas noches, Cristina. Del Reino de Valencia. Del Reino, es verdad, discúlpame. Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece el look de Sotillos? Hombre, ¿Se ha sentado con él? ¿Qué te va a decir? entre los sotillos y el cuello de la botella... Bueno, vamos a ver. Un fantástico vino, no lo duden, el que vamos a tener esta noche, que no les va a dejar indiferentes, les va a encantar. Por cierto, Cristina, ¿qué te parece el nuevo look de Ana Gabriel? A mí me mola como va Sotillos. ¿Te ha molado? Y en Sí, serio. pero me dicen bajito, no sé por qué. No, lo digo en alto. A mí me gusta cómo va. Que lo ven sus padres. Me gusta que quede constante. Me gusta el plumeti, no sé, a mí me gusta el plumeti. ¿Qué me has preguntado? Ana Gabriel, su nuevo look, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha sorprendido? Pues mira, precisamente mañana o esta noche a última hora sale mi artículo en OK Diario hablando del look de Ana Gabriel y sobre el digo que se le está poniendo cara de infanta a Cristina. Igual no se entera, no le hace ninguna gracia. Por la presencia de gratuita. No, bueno, este es mi punto de vista, eso de mujer. Yo creo que se ha puesto extensiones. Ha salido ganando. Luego nos lo desgranas. Bueno, vuelve al gato al agua y me alegro especialmente de que así sea. Carlos Cuesta, a quien ya saludamos. Carlos, buenas noches. Muy buenas, encantado. Gracias, ¿qué tal? Bien. Ahora en OK Diario, ¿no? Ahora en OK Diario, con Cristina. Sí. Y bien, contento. Bien, sí, muy bien. Trabajando sin parar. Trabajando sin parar, que esto suele ser la norma de todo periodista, pero escribiendo lo que queremos y lo que pensamos sinceramente, o sea que muy bien. Bueno, bienvenido de nuevo al Gato, desde luego, gracias encantado. por estar aquí. Y también Jordi Cañas, recién llegado desde Barcelona. Jordi, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Gonzalo. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Podías venir un día con Pajarita también? Pues no me importaría, la verdad es que me parece muy estiloso y muy elegante. A mí las pajaritas me han encantado, pero es que me han insistido muchas veces, ponte pajarita. Pero algún día lo haré, sí, me gusta mucho, no es verdad. Por ejemplo, Sosa Wagner, lo comentamos antes, que siempre lleva pajarita. Le queda es un mejor, toque de distinción, es muy elegante. ¿Te lo iba a decir? No a todo el mundo le quedan bien. Eso es evidente. Hombre, pero Jordi, tú que eres uno, de los diputados con mejor percha del panorama político español, bueno, diputado, próximo diputado, desde luego a ti te quedaría muy bien. Por cierto, que leí en el ABC el otro día que tu intención es volver a la primera línea política. Sí, esa es mi intención. ¿Y la de alguien más? Claro. No, porque es que esa es mi intención, pero eso depende de uno. No, yo estoy convencido que sí, ¿Sí? Sí, seguro. ¿Dónde? Donde sea. Donde Hombre, te donde requieran. ciclo político también, porque ahora mismo
fijo, tenemos municipales y europeas el año que viene. Puede que haya un adelanto electoral, tanto en Cataluña como en las elecciones al Congreso, pero lo que es fijo es municipales y europeas. Por lo tanto, en principio, ese es el primer horizonte político, pero puede ser susceptible de que aparezca otro a más corto plazo. Bueno. Pero mayo sí. 2019. Mayo 2019. La vuelta a la primera línea política es Jordi Cañas. Espero que sí. Bueno, ahora hay que votarte. Bueno. ¿Cómo? Yo creo que sí. Qué chulito están los de Ciudadanos. Tú, es increíble, tú. O sea, ganan unas elecciones y ya se vienen arriba con una facilidad impresionante. Pero bueno, que sí, que no lo dudamos. No, pero vamos a ver. Yo sí que puedo decir, en peores plazas hemos toreado. Entonces, eso sí, claro, cuando uno está acostumbrado a torear becerros y tal en suelos de claro, nivelados ¿tú y eso, cuando pues, erais 3 o ya erais 9? Yo estuve cuando no éramos 3, pero yo llegué a ser portavoz nacional del partido, yendo con mi coche a las ruedas de prensa, acabando las ruedas de prensa e irme a trabajar a mi despacho. En mi coche como si fuera algo extraordinario. No, es que ahora van con chofer. Perdón, es que yo estuve casi... Espero que sigas yendo con tu chofer. Estuve 4 años... No, yo estuve 4 años trabajando políticamente para una formación política, compaginándome con mi trabajo, sin pasar un solo euro de gastos ni al partido, porque yo pensaba que era mejor que se dedicase a otras cosas. Por lo tanto, yo he estado en los momentos no difíciles, en los momentos pues, del inicio, y por lo tanto yo seré, cuando vuelva al partido, pues vivir una realidad que es muy diferente, pero que a mí nadie me va a tener que explicar cómo se trabaja en un partido político, porque por suerte trabajé cuando no había expectativas. Bueno, en cualquier caso, que nos alegramos de tu nueva situación procesal, por llamarlo de alguna manera. Señores, el vino fantástico que tenemos hoy aquí, no se lo pierdan. Hacía Cristina referencia a su original bandera que tenemos. Antes de ello, déjenme explicarles cómo pueden participar con nosotros enviando sus WhatsApps al número de teléfono que aparece en pantalla, 670 03 45 43, con preguntas, comentarios, sugerencias o reflexiones que consideren oportunas. También a través de nuestro canal de Twitter, nuestra cuenta @gato_directo, o también en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden ver en directo, comentar el programa, sino mañana ver los mejores momentos o el programa en su integridad. Tiempo ya de presentarles este vino, una Hacienda Ubanis 2016 de la bodega San Martín, denominación de origen de Navarra. Este vino lo pueden encontrar, por cierto, en las secciones especializadas del supermercado Lidl. Así lo han calificado nuestras enólogas. Buenas noches a todos, somos Andrea Cerezo y Rocío García Francoy, una noche más con ustedes presentando La Bodega del Gato. Esta noche les hemos traído un vino joven de la denominación de origen Navarra, elaborado a partir de uvas de la variedad Garnacha en la bodega San Martín. Bodega San Martín es sinónimo de tradición, ya que desde 1914 sus viticultores han cultivado con mucho mimo la garnacha en este privilegiado entorno de montaña, respetando al máximo las condiciones del medio y dejando que sus vinos se expresen de forma lo más natural posible. Rocío, además, Hacienda Ubanis 2016 ganó un Baco de Oro el pasado año por su gran relación calidad-precio en los premios Baco de vinos jóvenes. Así que nada, parece que este año Lidl ha hecho una gran selección en su bodega. Sí. A ver si siguen así. A ver qué tal. A ver la cata del vino. Tiene muy poquita capa. Sí, muy poquita capa. Tiene un rojo muy bonito. Casi no tiene reflejos violáceos, pero yo creo que también es muy típico de la garnacha. Sí, es un rojo muy cereza, aunque sea un vino joven, ya... A ver en nariz. Sí, tiene muy poco violáceo. ¿Qué te da? Hay que moverlo un poquito para que salgan más sus aromas. Pero una vez que lo mueves sí que te aparecen frutitas rojas, frutitas negras. Recordemos que cuando abrimos una botella siempre es bueno que respire, darle un poco de vueltas para que podamos irá evolucionando. Catarlo mejor. Sí. Huele mucha fruta. Sí, fruta. Fruta. La garnacha es lo que podría destacar. ¿Y en boca, Andrea? Pues yo creo que va a ser un vino bastante, por la capa que tiene, ligerito. No sé si me lo confirmas. Ligerito, ligeramente picante. Sí, tiene un punto ahí de como un poco especiado. Sí, justo, ¿no? Sí. Especiados, muy interesante. Pues Andrea, se nos acaba el tiempo por esta noche, ya nos marchamos. Así que nada, antes recordaremos el vino que hemos catado esta noche, que se llama Hacienda Ubanis 2016, un vino joven de las bodegas San Martín de Unix, perteneciente a la denominación de origen Navarra. Bueno, y no olvidéis que el vino con moderación es salud, placer y cultura.
Decía Carlos que está rico. Está bueno, Carlos, buenísimo. Está bueno, ¿Te ha gustado? Sí. Sotillos, tú que eres experto en vinos, ¿qué? Buen sabor. ¿Buen sabor? Sabe ¿no? a vino. No, sabe, no, ¿qué vas a ver, claro? No, ya, pero que diga que hay otros que saben menos, otros que saben más. Este sabe, Este tiene sí, sabor. este sí. Este sí que... Este sí me gusta. Aquí es... Vale, bien, vamos a dejarlo ahí. No sigas, no Nos sigas. gusta que te haya gustado. Diputado, ¿qué le ha parecido? Pues la verdad es que traéis vinos muy buenos. Sí, ¿no? Recomendables, sí. Y Jordi, por tu toque final A mí de la experto. garnacha siempre me ha parecido una uva fantástica, difícil, pero una uva estupenda, riquísima y muy nuestra. Además. A mí también. Bueno, pues con este fantástico vino que vamos a degustar ahora en la publicidad, un breve consejo y estamos aquí de vuelta con Ana Losada, que viene desde Barcelona, desde Cataluña, la presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe. Lleva defendiendo el derecho de tantos y tantos padres que quieren una simple cosa: la libertad de poder elegir a sus hijos como consideren oportuno. Breve pausa de publicidad y estamos de vuelta. Si tiene un problema jurídico y ha perdido la confianza en los abogados porque cree que no defienden sus intereses, póngase en contacto con Aredos Abogados, empresa de abogados dirigida por la doctora en Derecho, abogada y abogada Rotal, doña María Jesús Barreñada. Empresa galardonada con el premio a la excelencia profesional. En Aredos Abogados defienden sus derechos, financian sus procedimientos, su problema jurídico lo hacen suyo y se lo resuelven. Con 24 años de experiencia, Aredos Abogados son tus abogados de confianza. Bueno, aquí seguimos en El Gato, pasan 18 minutos de las 10 de la noche, en directo. Tenemos con nosotros a Ana Losada, que es la presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe. Señora Losada, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Gracias a vosotros. Bueno, como sabe, ahora se está volviendo a hablar de la escuela en Cataluña, sobre la inmersión lingüística, los pros, los contras, quién la defiende, quién no, sobre el adoctrinamiento, si existe o no existe en la escuela en Cataluña. Hay algunos medios que lo hemos venido defendiendo o denunciando en este caso. Vamos a hablar de la inmersión en primer lugar, si le parece. ¿Por qué, digamos, desde su asociación están en contra o defienden una escuela bilingüe? Bueno, defendemos una escuela bilingüe porque Cataluña es una sociedad bilingüe. Entonces entendemos que una escuela tiene que representar a su sociedad, ¿no? Y la escuela catalana es una escuela actualmente monolingüe, ¿no? Donde solamente está presente el catalán en un 90% de las horas lectivas y el castellano pues está en un 5% como mucho, ¿no? ¿Y el otro 5%? El otro 5%, pues el inglés, bueno, puede jugar un poco, pero vamos, que el castellano es el que nunca se mueve. ¿Eso en horas semanales en cuánto se traduce? Pues son 0 horas en lo que es el periodo de educación infantil, 2 horas en primaria y 3 horas en secundaria. Es decir, en infantil, que es, si no me equivoco, de los 3 a los 6 años, sí. no se da español en la escuela catalana. No se da español. Sí que se empieza a introducir el inglés, pero el español no se da. Los niños que son castellano hablantes llegan a la escuela y que lo que ocurre básicamente es que se les dice, o sea, empiezan desde cero con una nueva lengua, ¿no? con los sonidos, con las letras, y todo lo que, pues, que hayan aprendido hasta los 3 años pues, en la guardería con sus padres, pues se olvida porque empiezas una nueva lengua desde cero. Y realmente los niños desde P3 a P6 lo que te dicen, a P5 lo que te dicen es mamá, la lengua del cole es el catalán y el castellano es para casa, ¿no? Y es que es una idea que te transmiten ya desde muy pequeños porque la ven en el colegio. Desde los 6 años, es decir, la etapa de primaria, ¿qué ocurre? Pues normalmente en primero no se suele dar nada, a lo mejor dan algunas horas más bien castellano a nivel oral, ¿no? Y en segundo, pues ya sí que empiezan con una clase de castellano que podríamos decir más típica y son 2 horas a la semana. Y en secundaria, pues 3 horas a la semana. 3 horas a la semana entiendo que es la asignatura de lengua española. Sí, exclusivamente. No hay ninguna otra actividad que sea en castellano y, por supuesto, ninguna materia troncal, ¿no? Y entonces, claro, una lengua que no la practicas, que no la utilizas para diferentes materias, ¿no? Para hablar de diferentes saberes, ¿no? Desde ciencias, de historia, de matemáticas, pues con ella no trabajas pues el crecimiento de tu vocabulario, fijar la gramática, mejorar tu expresión oral, tu expresión escrita. Es que es imposible, ¿no? Es lo mismo que si nosotros tuviéramos la oportunidad de poder estudiar el inglés, ¿no? Pues los profesores de inglés que te dicen, bueno, es que la lengua inglesa hay que aplicarla en muchos ámbitos para lograr dominarla. Es que cualquier lengua se aprende así, no es el castellano, es el catalán, el castellano, el inglés, todas las lenguas se aprenden así.
Esto que nos está describiendo ocurre en los tres tipos de escuela que hay en pública, concertada y privada. Solo en la pública, ¿en dónde se da este sistema? En la pública y la concertada se da este sistema y luego en la privada, no, en la privada son escuelas trilingües, ¿no? Esas escuelas a donde llevan a sus hijos... Tienen más libertad, digamos. Sí, y donde casualmente los dirigentes nacionalistas llevan a sus hijos a estas escuelas trilingües que la mayoría de la población no nos podemos permitir. En cambio, las escuelas públicas y concertadas, todos los proyectos lingüísticos hablan de inmersión lingüística obligatoria en catalán. ¿Qué pueden hacer a día de hoy los padres que digan, bueno, a mí no me importa, es más, puede ser muy positivo que los hijos aprendan en catalán, pero no solo, que haya más presencia del español, que no esté arrinconado? A día de hoy, ¿qué opciones, qué recursos tienen los padres? Pues realmente tenemos muy pocos recursos, ¿no? Asociaciones como la nuestra, la EB, lo que hacemos es apoyar a los padres para que soliciten el más castellano con un recurso administrativo, que supone presentar una documentación que nosotros facilitamos en los servicios territoriales, esperar en el que le exigimos a la Generalitat que aplique la ley, porque no olvidemos que el sistema educativo legal en Cataluña es el de conjunción lingüística, a pesar de que la Generalitat nunca lo cumple. Entonces, con ese documento se presenta a los servicios territoriales, que tienen que contestarte en al menos, bueno, como muy tarde, en 3 meses, no te contestan, se declara silencio administrativo, presentamos un nuevo recurso en el que solicitamos, por favor, contéstenos a este primer recurso, que suelen contestar y nos niegan que tengamos cualquier derecho a poder estudiar también en castellano, y de ahí vamos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que normalmente al cabo de un mes, mes y medio de haber presentado nuestro recurso, dicta medidas cautelares, y eso supone que el niño comienza desde 12 días después de emitidas las medidas cautelares a estudiar al menos un 25% de las asignaturas en castellano, que supone la lengua castellana más una asignatura troncal, él y el grupo clase donde esté estudiando. ¿Y si es él solo? No, es que la sentencia se aplica a la clase entera, al grupo. A la clase entera. Sí, sí, no se puede discriminar por lengua ni tampoco, bueno, segregar por lengua, vamos, que es una medida cautelar o una sentencia después que se aplica al grupo clase donde va el niño. Jordi, el otro día, además yo recuerdo que tú publicaste en Twitter un padre que decía que si a su hijo le obligaban a dar una asignatura troncal en castellano, que iba a tomar medidas y que desde luego, no las quiero describir, pero eran muy duras. Lo digo porque puede haber algún padre que diga, no, me niego a que mi hijo reciba clases. Podemos decirlo, decía que mataría a los padres del alumno delante suyo. Pero es que, mataría a los padres del alumno. Pero es que sin matar ya han pasado situaciones como en Balaguer, donde ha habido un auténtico acoso contra la familia que pidió su derecho a recibir la educación, tal cual dicen las leyes, las sentencias del Tribunal Constitucional Supremo, fueron acosados, pero no solo por ciudadanos anónimos, sino por el propio ayuntamiento, por la delegación de la Generalitat, por partidos políticos, gente que tuvo que irse del municipio, perdió su empleo, su negocio, le hacían muy bien a los hijos. O sea, situaciones que uno lo explica en cualquier país serían absolutamente inaceptables, pero que aquí pasa. ¿Te sorprende esto que acaba de decir Jordi, este caso concreto de mataremos a luego que lo hayan pedido? Bueno, a ver... Bueno, entiendo que no se va a llegar nunca a ese extremo, pero que sí que desde luego... Claro, es que a ver, yo lo que sí que me sorprende es que este tema provoca realmente unas reacciones muy viscerales en el sector nacionalista, ¿no? Y la razón es porque para ellos la escuela es intocable y es el eje de su construcción de identidad nacional. Y no es algo que diga yo, o sea, lo dijo Pujol, está en el Plan 2000 y está escrito blanco sobre negro. O sea, esto es lo que ellos no quieren, que la escuela se toque. Y la inmersión lingüística, nosotros siempre decimos, es la autopista que ha hecho posible la construcción de la identidad nacional y también es la autopista por la que circula los casos de adoctrinamiento que se producen en la escuela catalana. Es decir, que todo va en una misma rueda para conseguir que nuestros hijos dejen de identificar el castellano como una lengua de cultura y que identifiquen el catalán como la única lengua de cultura, como la única lengua que le puede llevar a tener un buen trabajo, bueno, el ascensor social, ¿no? Y eso es lo ilógico, ¿no? Que los gobiernos de España hayan permitido que el castellano se arrincone, que la cultura castellana esté arrinconada en las escuelas, porque no solamente es la lengua, es todo aquello que está alrededor del castellano, ¿no? Desde la literatura, la historia, las tradiciones, por ejemplo, ¿no? Nosotros siempre contamos, ¿no? El día que vayamos a una obra de Navidad y escuchemos un villancico en castellano, yo no sé si me va a dar una arritmia cardíaca, porque es que, claro, todo lo que escuchas en las obras de Navidad... Ninguno, campanas de Belén, ninguno. No, todo yo no he tenido la oportunidad y es algo que
que si pregunta verá que es que claro, si el castellano está al margen de la escuela, es normal que no elijan un villancico en castellano para la hora de Navidad. Pero déjeme adivinar, ¿el Jingle Bell seguro que sí? Sí, en inglés sí. Claro, eso sí, porque mola más el inglés. Vamos a escuchar, Irene Rigau, decía Ana Losada eso de... Irene Rigau decía, atención, en una entrevista en TV3, que la inmersión lingüística, que la escuela en Cataluña está para ayudar a crear esa realidad nacional catalana. I exconsejera d'Educació, fíjense. Això forma part d'aquesta voluntat d'anul·lar tot el que ha fet una realitat nacional a Catalunya i l'escola ha ajudat a aquesta realitat nacional. La escuela ha ayudado a construir esta realidad nacional, no me sorprende. Y Clara Ponsatí lo dijo hace pocos meses, creo que fue en septiembre, en su Castellano Perfecto, que por supuesto que la estructura de Estado en el caso de la escuela ya estaba conseguida. ¿Cuántos padres están reclamando el derecho de sus hijos a tener por lo menos ese 25% de horas lectivas en español? Yo conozco los datos de la EBE. La EBE, desde que se creó en el 2014, ha hecho al menos como casi un centenar de recursos. Este año 2018 hemos empezado con digamos, un impulso de esas peticiones, ¿no? Pienso que la situación también política ha ayudado a que los catalanes nos callemos mucho menos, que se haya un poco acabado ese silencio que es realmente una losa para este tema. Y, por ejemplo, en lo que llevamos de año ya hemos presentado unos 17 recursos. Entonces, las cifras son tan bajas, ¿pero por qué? ¿Por qué hay miedo a que se les señale, a que se les persiga? ¿Por qué? Claro, es que los casos de Balaguer o el de Mataró o el que intentaron en Castelldefels no animan a los padres a pedir más castellano, ¿no? Si tú tienes que enfrentarte a la comunidad educativa, es que y ves que todos los o casi todos los partidos políticos dicen que el sistema de inmersión lingüística es el ideal, el mejor, que no se toca, pues claro, dices, ¿qué estoy pidiendo yo? ¿No? Me estoy equivocando, ¿no? Y luego, realmente la presión que reciben los padres una vez que el centro educativo es alertado de que tiene un recurso en marcha en su colegio, pues es que es una presión grande. O sea, yo le pongo, por ejemplo, el ejemplo de mi hija, ¿no? Yo cuando llegaban las medidas cautelares, la directora del centro educativo es la profesora de castellano. Y ella en la reunión en la que comentaba al resto de los padres que se tenía que aplicar, dijo que intentaría que esto no afectara a los niños y que los niños pudieran continuar aprendiendo catalán. Claro, si te venden que es algo malo, pues piensas, bueno, es que soy yo la que me estoy equivocando y el problema no es tanto que haya personas en contra del bilingüismo, el problema es que hay un grupo de personas que están a favor de la inmersión lingüística obligatoria, cosa que yo respeto, ¿no? Pero también pido respeto para mi posición, pero el problema realmente gordo es todo el mundo que se calla, es decir, todo el mundo que no está de acuerdo y no lo hace visible y luego vernos desamparados porque realmente es el gobierno el que debería de luchar para que en España todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos, ¿no? Y esto no ocurre. ¿Cómo tratan a su hija en el colegio? A raíz de ese recurso, ¿tenía algún tipo de problema? ¿Los niños lo sufren? No. No. Bueno, a ver, los niños no lo sufren. Claro, los padres también tenemos el deber pues, de cuidar de que no haya ninguna, de que no haya una situación incómoda, ¿no? Sí que a nivel personal creo que realmente son los padres los que lo sufrimos más, ¿no? Yo me tuve que salir, por ejemplo, del grupo de WhatsApp y hay padres que pues que no me hablan. ¿Por qué? Bueno, pues porque los comentarios pues llega un momento en que me resultaban insufribles, ¿no? Entonces, pues te vas del grupo de WhatsApp, pero también hay padres que es verdad que al cabo de un tiempo, o incluso en el mismo proceso, me dieron las gracias por ello, ¿no? O sea, no me quiero poner como ejemplo de nada, ¿no? Porque esto, hay muchos padres que lo han hecho, que lo intentan, pero lo que es realmente alarmante es que se nos trate como si estuviéramos pidiendo algo que no nos merecemos, ¿no? Y nosotros siempre decimos lo mismo, o sea, la EBE por lo menos defiende una educación en las dos lenguas y entendemos que incluso el catalán puede ser la lengua preferente en la educación, pero eso no significa excluir al castellano y estamos viviendo una situación en nuestro país en la que realmente estamos siempre en los extremos, es decir, bueno, tenemos un país que por suerte tiene una realidad lingüística y cultural fantástica, maravillosa y entonces esto no está protegido ni valorado y parece como que proteger la realidad lingüística significa proteger todo menos el castellano, no, hay que protegerlo todo. Bueno, hemos encontrado un artículo muy reciente de un politólogo que es un acérrimo defensor de la inmersión lingüística y me gustaría poner algunos extractos para que esto es lo que muy probablemente tantas y tantas personas que nos ven en Cataluña probablemente escuchen, ¿no? En defensa de la inmersión lingüística, estaba escrito en Voz Populi y decía
este señor desde Estados Unidos, por cierto. La inmersión lingüística es uno de los motores de la cohesión social del país. Afirmaba además que el castellano no está en peligro en Cataluña. Tras años de inmersión lingüística sigue siendo el idioma predominante y tiene una presencia abrumadora y completa en los medios. Es una lengua con 700 millones de hablantes. No hace falta defenderlo. Añade este tal Roger, a ver, no alcanzo a ver el apellido, a ver si me lo pueden decir. Senserrich, efectivamente, que el catalán es una lengua minoritaria y un tanto inusual, ya que a pesar de ser un idioma relativamente pequeño, goza de un mayor prestigio social que el castellano. Prestigio social, esto no sé a qué se refiere. De un abogado contable, ejecutivo, arquitecto profesional de cierto prestigio se espera que hable catalán de forma fluida y lo hable sin acento. El catalán es el idioma de la burguesía, de la clase social dominante. Y concluye este articulista que si Cataluña hubiera apostado por un sistema educativo dual, con sistemas separados por idioma, el resultado probable hubiera sido la exclusión social. Esto va en contra del bilingüismo, señora Losada. Bueno, este artículo es completito. A ver, yo lo primero que tengo que hablar es que... Digno de Sabino Aranas. Sí, sí. Es muy moderno. Son una gentuza. A ver, enseguida abrimos ya la opinión, pero venga. Lo primero que tengo que decir es que nosotros no conocemos a ninguna asociación ni ningún partido político que defienda la educación bilingüe o en lengua castellana, o sea, segregando a los niños. Nosotros queremos cohesión social, pero la queremos de verdad. Y luego cuando hablan de cohesión social y cuando están hablando, están confundiendo el monolingüismo con la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, realmente la Generalitat se debía de preocupar en poner recursos en aquellas zonas donde realmente hay dificultades para que los niños alcancen un nivel de aprendizajes óptimos, ¿no? Como puede ser en algunas zonas de la área metropolitana de Barcelona o incluso de la ciudad de Lleida, con bolsas de inmigración muy importante, familias sin recursos con lengua materna o castellano o lengua materna árabe, que ahí sí que tienen que poner recursos para que haya una cohesión social, porque eso es la cohesión social, conseguirla con la igualdad de oportunidades, favoreciendo a aquellos que están más desprotegidos. Pero la cohesión social no es monolingüismo, el monolingüismo es monolingüismo. Y entonces parece mentira que en el siglo XXI una sociedad que debe ser madura nos pretendan vender que solo es posible estar cohesionados y que haya convivencia si todos hablamos el mismo idioma. Una pregunta, Ana. Artur Mas, cuando él y sus hijos se educaron en la escuela aula, que es trilingüe, quería romper la cohesión social. Jordi, privada, matízalo, porque hay gente que no lo conoce. Decirte, Artur Mas quería dinamitar la cohesión social en Cataluña, llevando a sus hijos ahí. ¿Pero qué chorrada es esta? Oye, perdona, si la cohesión social se garantiza de otras maneras. El monolingüismo en la escuela, que no inmersión, yo es que me niego a aceptar la semántica de esta gente, la inmersión lingüística es para tus hijos, los hijos de los castellanoparlantes, para nosotros es su idioma, no es inmersión, no inmersión a nadie. O sea, es una educación monolingüe. Pero lo que quiero decirte es que si tan preocupados están por la cohesión, ¿por qué llevan a sus hijos a las escuelas privadas trilingües? Porque no dan prestigio social. Ah, claro, amigo. Quiere condenar a sus hijos a no tener prestigio social. Claro, pero en serio, es que hay que dejar de comprar los argumentos chatarra, estos basura que utilizan. Pero fíjate, yo simplemente por dar algunos datos... ¿Qué quieren crear anarquistas locos que dinamiten la estructura social? Asegura que no está en peligro, que no está en peligro el español. Bueno, el último estudio, Fundación Universidad más Diversidad, hace simplemente una enumeración de cuántos centros escolares hay en las fases infantil, primaria y secundaria en Cataluña. 4.635 centros escolares. El número es fácil de recordar, de aquellos en los cuales se puede acceder sin tener que pagar 8.000 euros, 10.000 euros por una educación al año por niño, que te tienes que ir a uno privado para uno trilingüe. El número es de lo más redondo para recordar cuántos centros escolares hay, es 0. El número más redondo que puede haber. Entonces, este señor, la traducción que saca es que está representado y defendido el derecho a poder ser educado en español en España, con la presencia de 0 colegios con educación pública gratuita. Seguro que son los mismos señores que luego van defendiendo la educación pública impositiva como única salida, etcétera, etcétera. Bueno, pues el número es 0. Y yo simplemente quiero recordar una cuestión. O sea, la Constitución española, igual que todos los sistemas constitucionales, no deja a los pies de los caballos a la gente como esta madre que tiene que andar defendiendo y muchas veces, y enhorabuena por el valor que tienes, de plantear y además incluso de quitarle responsabilidad al peso de que puede tener tu hija. Pero al final, seguro, porque a mí o a mi familia nos tocó pasarlo en el País Vasco, por supuesto que al final los padres acaban tomando una decisión en base a lo que puede sufrir el hijo. Y por supuesto que a partir de ese momento tú dices, ¿y cuántas denuncias hay? Que es el argumento que suelen esgrimir los separatistas. Bueno, ¿cuántas denuncias hay después de someter a un sistema de chantaje que tú prefieres soportar y lo soportas tú como padre, pero que cuando toca a tus hijos evidentemente decides que no les tiene que pasar? Y evidentemente acabas decidiendo que pisoteas tus principios y pisoteas tus derechos. Pero los sistemas constitucionales no se basan en que una persona tenga que ser el sastrecillo valiente y estar todos los días con el sable en la calle. No, parten de la base de que el Estado de Derecho, es decir, las instituciones del Estado, les protegen.
y no tienen que estar ellos presentes peleando por lo que son derechos. Y nuestra Constitución lo pone, y lo pone en el artículo 9. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean garantizadas. Lo pone clarísimamente. Y tú lo comentabas, con toda la razón, esto no es nuevo. O sea, el programa 2000 es de 1990. Un señor que fue calificado por determinados medios como español del año, ese señor llamado Pujol, del cual hoy sabemos que el 3% se le quedaba corto, impuso un sistema que yo simplemente voy a leer algunas de las perlas que contenía dentro de lo que él planteó, porque incluía exigir, leo literalmente, exigir el correcto conocimiento de la lengua, historia y geografía de Cataluña y de los países catalanes. Elaboración de un plan de formación permanente y reciclaje del profesorado. Nos imaginamos por dónde va. Control, por supuesto, de los sistemas de acceso al cargo de profesor. Reorganización del cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre catalanización. Esto se escribió en el año 1990 y esta gente lleva soportando este sistema, pasando gobiernos y no se ha quitado esto. A mí, perdona Jordi, yo creo que tenemos el deber y la responsabilidad de ampliar el debate, porque el español es el único, o España es el único país del mundo en el que su idioma está proscrito, no solamente en Cataluña, sino gravísimamente en Comunidad Valenciana y Baleares. Y yo creo que nuestra responsabilidad es ampliarlo a estas comunidades autónomas o a estas regiones, porque el problema no es la independencia de mañana, ni de pasado, ni el año que viene, ni el próximo chantaje de la unilateralidad, ¿no? El problema es que ya existe la realidad fáctica, si no constitucional ni territorial, que son los países catalanes. Eso ya existe. Existe en el momento en el que se abren aparatos de propaganda públicos de TV3 en Comunidad Valenciana y Baleares. Existe desde que hay una ANC en Comunidad Valenciana llamada Acció Cultural del País Valenciano, que recibe en 15 años 16 millones de euros, mantenida por el gobierno de la Generalitat de Cataluña, para hacer ingeniería social en la Comunidad Valenciana. Existe en el momento en el que se pacta la llamada unidad de la lengua, impuesta por Pujol y la Academia Valenciana de la Lengua, unidad de la lengua por la que acaba de votar a favor Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, y que no pretende otra cosa más que asimilar la cultura que no les es propia, ¿no? La educación. Tenemos un consejero de Educación que ha firmado el referéndum de independencia de Cataluña, ha abogado por los países catalanes y ha dicho que es una realidad. Y el sistema del trilingüismo es un fallo, es un enorme error. El sistema de trilingüismo no hace otra cosa que dejar el porcentaje del idioma catalán, español e inglés al libre albedrío de los políticos de turno. Y en este caso, por ejemplo, cito que el sistema de trilingüismo es el modo o es el modelo de Compromís, también llamado falsamente y tramposamente modelo de plurilingüismo. Y el problema es que cuando se denuncia esto en Comunidad Valenciana y Baleares, sale el Partido Socialista, ese partido que dice, que todos decimos siempre que es constitucionalista y al que el Partido Popular le dedica demasiadas loas, y nos dice que los que criticamos esto, los que señalamos este problema, incluidos los padres, somos la ultraderecha que agitamos el espantajo del franquismo. Bueno, por cierto, que hoy el ministro Méndez de Vigo, ahora nos lo contará el diputado Barrachina, ha dicho que, saben ustedes que está ese debate, ahora le preguntaremos a la señora Losada sobre si el curso académico del año que viene va a haber esa casilla para que puedan elegir los padres qué lengua vehicular quieren que sean educados sus hijos, castellano o catalán. Parece ser que eso no va a ocurrir, entre otras cosas porque Méndez de Vigo ya ha dicho que no se puede, como ha dicho en el Congreso, que no se puede tocar la educación de las comunidades autónomas porque están transferidas. Diputado. Sí, bueno, lo que ha venido a decir es que no podemos cambiar una norma autonómica porque la tiene que cambiar el Parlamento autonómico. Lo que sí dijo el viernes y lo que sigue defendiendo es que naturalmente, como hay sentencias que dan la razón de que el 25% al menos debe ser impartido en castellano, pues que naturalmente para el próximo curso se va a tratar de que se cumplan las sentencias y de que al menos el 25% sea en castellano. Porque, como dice Ana, a la que además quiero felicitar por su valentía, no es verdad, es radicalmente falso que la cohesión se consiga imponiendo una sola lengua. Yo vivo en un municipio que es un ejemplo vivo, en Segorbe, donde yo estudié, en el Instituto de la Cueva Santa, estudiamos solo en castellano, es Comunidad Valenciana, pero cuando hay niños suficientes que con libertad piden en inglés, pues de las 4 líneas que hay,
una piden en valenciano, una pasa a ser en valenciano, o dos, y se respeta la libertad de los padres. Y tú no distingues en el patio ni por agrupaciones quienes estudian mayoritariamente en castellano, quienes pedimos castellano y quienes piden valenciano. Por lo tanto, la libertad es la receta. De hecho, en Comunidad Valenciana y la presión que viven los padres y que destacaba Carlos es así. Es decir, allí es administración y profesores. Es decir, el profesorado, en Comunidad Valenciana los padres elegían o elegíamos. Ahora elige el Consejo Escolar, que acaban haciendo la mayoría lo que los profesores quieren, no la mayoría de profesores, que son grandes profesionales, sino los profesores politizados. En Comunidad Valenciana, por ejemplo, el sindicato mayoritario de los profesores no es UGT, que está en la izquierda, Comisiones, que está más a la izquierda, es el STEP, que está más a la izquierda que Comisiones Obreras, y además es catalanista y de extrema izquierda. Pero esto ocurría con el Partido Popular, Miguel. Los profesores, pero antes elegíamos los padres. Y el catalán en la escuela. Con la nueva norma lo que se hace es evitar que los padres elijamos y pasarle la pelota al Consejo Escolar, que acaba generalmente haciendo lo que la mayoría de profesores quieren. Completamos la ronda y después Jordi y Carlos, que también querían hacer matizaciones. Bueno, lo primero, el artículo de Rogers, yo creo que es de las personas menos nacionalistas que hay. De hecho, le critican constantemente por no serlo. Yo creo que... Pues cuando lo sea nos avisas, ¿eh? Bueno, Roger, que entiendo que será Roger, será catalán. No, está en Estados Unidos y lo puedes llamar. Ah, vale, sí, muy bien. Es egócrata en Twitter. Pero no, lo digo porque conozco lo suficiente como para saber y haberle leído lo suficiente como para saber que es precisamente de los menos nacionalistas que hay, quienes más han luchado contra este proceso. Si es el PSOE, que no es nacionalista, quien defiende la inversión. No, PSOE ni nada, quiero decir que digo, es una... trabajador, que no tiene nada que ver con el Partido Socialista. Más, vamos, sé lo que vota, pero vamos, que no es por eso. Lo que entiendo yo he leído ese artículo esta mañana, lo que entiendo que quiere decir es que es un argumento en base a que el castellano no está en peligro, es decir, que el castellano no puede desaparecer, el castellano no va a ser una minoría que acabe desapareciendo en Cataluña porque es un uso normal, habitual, común, y que por lo tanto sí merece la pena un esfuerzo más por el catalán por el hecho de respetar esa cultura, de ponerlo de un valor extra. Y añade, y eso creo que es una intención más suya, más de alguna valoración, que es que el catalán se utiliza pues con unos fines, digamos, que es lo que igual os choca más, que es la parte que es como para unas élites, es decir, que es un uso de un catalán para élites. Yo ahí no llego, no me meto, pero vamos, sí que quería dejar muy claro que no es precisamente un independentista. Alberto, y ahora entro en el tema, no lo es, digo, porque es las élites hablan un idioma que te reduce tu ámbito laboral, tu ámbito profesional y tu ámbito de riqueza, y que esa es la segunda parte, te amplía. Porque no hay nadie en Cataluña, incluso que haya estudiado en el peor de los sistemas, en el menos españolista de los sistemas, que no hable castellano de manera perfecta. No. Pero si es que... Pero tú has visto a Clara Ponsatí. Bueno, hay gente no puede hilar dos frases seguidas. A Marta Rovira, a todos los líderes políticos independentistas. A todos los líderes políticos independentistas. Vamos a dejar Alberto. Otra cosa es que fuerces, hacer como que no sabes hablar. Eso también habrá que verlo. Por favor, pero yo te aseguro que en el día a día de Cataluña no hay un problema de nadie. Para los que hemos estado ahí, sí, lo hemos visto. Perdona, por hablar castellano, de verdad, no conozco a un solo catalán al que... No conozco a un solo catalán a que no le puedas hablar en castellano, luego que te entienda perfectamente. Luego te cuento un caso. Te sueltan han habido cosas, pero pocas cosas más, que para errores gramaticales los cometemos todos. Y segundo, los estudios, hacéis referencia al estudio, pues hay miles. Desde 2009, por ejemplo, se estudia que en 2009 ya estábamos con la polémica de si era una hora más lo suficiente y con una hora más de castellano se podría solucionar. Las pruebas indicaban que en realidad de comprensión lectora, de ortografía, de desarrollo, de capacidad de escritura eran prácticamente parejos, incluso en alumnos que tenían la inmersión lingüística. Es verdad que en comprensión la comprensión lectora era mejor en catalán que en castellano, pero en cambio a la hora de redactar era mejor en castellano que en catalán. O sea que para estudios puedes tener estudios de mil tipos. Cuanto menos estudies algo, mejor lo hablas, ¿no? No lo digo para ofrecer una academia de inglés basada en ese principio, que me voy a forrar. Hay una cosa máxima, que es que el castellano está en la calle. Es decir, el castellano, déjame terminar, el catalán, si no se enseñara, podría desaparecer. El castellano no va a desaparecer. ¿Por qué desaparecería, afortunadamente? Porque no lo habla la gente libremente. Ahora, si tienes la fortuna de tener otra lengua y de poder hablar en ella, es maravilloso. Yo lo defiendo. Y fíjate lo que pasa, y no nos sorprendemos, el bilingüismo en la Comunidad de Madrid.
lo aplaudimos con las orejas porque parece súper positivo. Bueno, pues el bilingüismo en la Comunidad de Madrid hace que los niños ahora mismo que están en los colegios públicos en la Comunidad de Madrid den prácticamente más horas en inglés que en español. Pero hasta el punto, déjame terminar y ya termino, ya os dejo que sigáis hablando de lo terrible que es todo esto y lo mal que están los alumnos en Cataluña. Que creo que hay que corregir cosas, sí, pero ojo, en Comunidad de Madrid, y termino, los colegios públicos están teniendo que hacer horas extras para explicar el vocabulario que solo dan en inglés en castellano, porque se han dado cuenta que con tanto bilingüismo los alumnos a final de curso son incapaces de reconocer palabras de uso vocabulario normal, por ejemplo en biología, en ciencias sociales, en castellano. Eso no nos parece mal. Vamos a ver, venga, Carlos y Jordi pedían la palabra. Muy rápido, ¿Hay que corregir cosas? Seguro. O sea, alguna cosa habrá que corregir. Pero que no es dramático. Por lo menos una, lo digo porque voy a repetir el dato porque creo que tenemos un pequeño problema de comunicación. De 4.635 centros escolares, cero con educación pública. Tú defiendes la educación pública, ¿verdad? Y gratuita. Cero. O sea, tus hijos no podrían ir a ningún colegio de forma gratuita en Cataluña. Tendrían que pagar por cada hijo 8.000 euros. Es decir, o eres una familia que tiene 16.000 euros si tienes 2 hijos, o no puedes educar a tus hijos en español. Yo, de verdad, algo efectivamente, algo hay que mejorar. Muchísimo. Y luego, una cuestión, Alberto, mira, una cuestión. Alberto, simplemente una cuestión. Oye, pero que cuando hablamos de derechos... Oye, Alberto, un momento, deja ahora a Carlos, venga. Cuando hablamos de derechos... Un momento, Jordi, ahora tendrás tu turno, venga. Vamos a dejar a Carlos y después Jordi, venga. Cuando hablamos de derechos, me parece maravilloso que sin estar allí, tú evalúes qué es lo que están sufriendo los padres que están allí. Los de allí, los de Baleares, los de Valencia, los de Navarra, los del País Vasco. Normalmente quien lo sufre y quien suele reclamar esos derechos es el que está allí y el que lo está padeciendo. Normalmente suelen saber más ellos que los que estamos aquí de lo que ocurre, porque si no estaríamos en la locura de tener que considerar que esta mujer que ha venido hoy aquí a defender los derechos suyos y de sus hijos es una masoca, una loca. Entonces yo particularmente prefiero pensar que no hay locos que vayan por ahí poniendo a sus hijos en situación de peligro, sino que lo que ocurre es que determinados políticos que han destinado la gloriosa cifra de 0 centros escolares a poder ser educado en la lengua de tu país, a lo mejor es que los locos son ellos. Y yo simplemente una cuestión, Miguel. Yo, fíjate, estoy dispuesto a no mirar más hacia atrás y a pasar página y decir, mira, las alianzas con los nacionalistas fueron un desastre, las de Partido Popular y las de Partido Socialista. Estaría dispuesto a hacerlo si os veo un compromiso mayor. Pero yo, de verdad, si la altura máxima de compromiso es vamos a reclamar un 25%. No puede ser reclamar un 25%. La Constitución española, claro que dice, y dice lo contrario de lo que ha dicho Méndez de Vigo. Dice lo contrario. Artículo 149, claro que sí, 1.1. Dice literalmente, la regulación corresponde exclusivamente al Estado, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos en todos los rincones de España. Carlos, más compromiso. ¿Tiene los mismos derechos lingüísticos un señor en La Rioja que un señor en Cataluña? No los tiene. ¿Me permites un segundo? Fíjate si hacemos cosas que nos ha dicho un tribunal que hemos hecho por encima de la ley. Por tanto, hemos hecho cosas más allá de lo que la ley nos permite. Permíteme decir que no se puede hacer más. Claro que se puede hacer más. Sí, el artículo 149.1 si me permites, quien interpreta eso, que es el Tribunal Constitucional, nos ha dicho, oye, eso que hacéis de querer, permíteme, Carlos, de pagar una beca, de pagarle el colegio en castellano es ilegal. Permíteme. ¿Por qué no les obligáis a hacer lo que tienen que hacer? Permíteme. Con lo cual hacemos cosas dentro de la ley, el máximo, y fuera de la ley, esa, que ha sido un error. Y permíteme. ¿Habéis probado a cerrar los colegios que incumplan la Constitución? Si me dejas hablar, hombre, claro que sí, y los hemos cerrado. Mira, Diputación Provincial de Alicante recurrió el chantaje lingüístico de la Comunidad Valenciana, que felizmente el Tribunal Superior de Justicia valenciano paró. Y permíteme, vaya por el tercer proyecto de ley. Paliativo. Por el tercer. Permíteme, Carlos, respeta a los demás. Aprende a respetar. Aprende a respetar. Van por el tercer proyecto de ley, PSOE y Compromís, porque felizmente el PP ha recurrido. Todos en la Comunidad Valenciana y los hemos frenado todos. Y aquí también. De hecho, ha habido un tribunal que ha dicho, oye, os habéis pasado. Pero una cosa, Carlos, esto solo el PP no lo puede hacer, porque nuestro socio obligado en el Parlamento ha sido siempre un PSOE que ha estado favorable a todo aquello. Te puedo asegurar que si tuviese aquí a un diputado del Partido Socialista le diría lo mismo. Es decir, de Compromís lo mismo. ¿Por qué hemos conseguido frenarlo en la Comunidad Valenciana? La pregunta yo creo que es sencilla. Desde el año 2011, en los 4 años que ha tenido el PP de mayoría absoluta y estos 2 años que lleva gobernando como lleva gobernando, ¿ha conseguido el
PP garantizar la libertad lingüística en Cataluña? Sí o no. En todas partes, en Cataluña. No, vale, sí, bueno, en todas las partes, ¿verdad? Sí, ahí tiene razón Cristina, sí que es verdad, pero ahora se están Nos lo han parado los tribunales. Es que el PP es un gobierno, pero es un gobierno y un gobierno autonómico que nos recurrió. Se refiere a la ley Wert, se refiere a la mayoría absoluta. Bueno, es que la ley Wert no es la mecánica. Vale, venga, más opiniones. Que nos ha dicho que hemos hecho demasiado. A ver, yo creo que es muy difícil ganar un hilo racional ante, perdonadme, tanta barbaridad y tanta... Bueno, me voy a evitar el adjetivo. Pero lo de la Comunidad Valenciana no os lo creéis. Déjame acabar. Mira, lo que hemos hecho en la Comunidad Valenciana... Oye, lo que habéis hecho... Hay una sentencia... Oye, yo estamos hablando de educación, ¿no? Bien, aplícalo. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que el catalán no puede ser la única lengua en la educación en Cataluña, ni preferente, desde las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Tribunal Supremo y una vez más del Tribunal Constitucional, diciendo que como mínimo tiene que haber un 25%, hay una posibilidad política y de ejecución legal. Pero no solo eso. La Ley de Política Lingüística, aprobada por el Parlamento de Cataluña, no por Ciudadanos, que no estaban, sino por Convergencia, Esquerra, el PSC, estos amigos de la educación pública, pero con que ellos llevan a sus hijos a la educación privada, dice en su artículo 21.2, ley de Política Lingüística aprobada en el Parlamento de Cataluña, no de nadie, ni de la Asociación de la Escuela Bilingüe, ni de Ciudadanos, ni de nadie raro. Ellos, artículo 21.2, ley vigente, no hay que buscar nada, ley vigente, no hay que inventar nada. Ley vigente, la puede aplicar mañana el consejero de Educación, que es Méndez de Vigo. ¿Y qué dice? Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza de su lengua habitual, ya sea esta, el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos, instando que se aplique. Claro. Año 98. Sí, claro que sí. Cabo, vigente. Y tú mañana cambias los manuales, Juan. Déjame acabar. Esto es tan sencillo como en este curso... Oye, ¿me quieres dejar terminar? Esto es tan sencillo como la próxima inscripción escolar, que ahora mismo se tiene que empezar a gestionar, se ponga en la casilla. Claro. Perdona, la ley. Ramón Trias Fargas, 1978. No eran de Ciudadanos, ni nada raro, ni ningún loco monolingüe. Ramón Trias Fargas, Convergencia, 78. Además de un derecho humano, la lengua materna es un requisito pedagógico fundamental. Eso es cuando defendía el bilingüismo en Cataluña. ¿Qué pasa? Que después se dieron cuenta que la educación es un instrumento de construcción nacional. Eso. ¿A costa de qué? De una cosa que a mí me da igual que la defienda Sotillos o el Sun Sun Corda, que son los derechos de los ciudadanos. A mí que a un señor le parezca bien, o a otro regular, o a otro medio pensionista, ¿sabes lo que pasa? Que me da lo mismo. Porque yo como ciudadano tengo el derecho a que mis hijos también, y quiero destacar el también, no solo, sino también, las palabras son muy importantes, si se usan correctamente, también en castellano. Porque yo tengo el derecho de que mi hijo se eduque en la escuela también en castellano. Porque eso que se aprende los idiomas en la calle, mira, yo tengo una abuela formidable, mi abuela Felipa, y mi abuela Encarnación. Mi abuela Encarnación de Jaén, de Santiago de Calatrava, era una mujer analfabeta. Ya hablaba un castellano maravilloso, un acento estupendo, andaluz, bueno, Jaén, pero maravilloso. Y mi abuela Felipa, desgraciadamente poco ilustrada, porque en aquellos momentos, en los principios del siglo XX, pues no había mucha educación, hablaba un castellano que ni Lope de Vega. Es decir, claro que se aprende en la escuela, en la calle, y en la tele, y en los patios, pero es que yo quiero que mis hijos, desgraciadamente no tengo, también se pudieran educar en la cultura en su idioma. ¿Eso es tan grave? Bueno, ¿Es tan grave hacerlo tenemos que despedir a nuestra invitada. Compatible con el catalán en una proporción justa y adecuada? No líneas diferentes, una proporción justa. Y perdona, 2 horas a la semana de castellano es imposible que uno tenga una capacidad para hacerlo. Y acabo, PISA no evalúa en castellano, PISA se evalúa en catalán. Y eso lo reconoció la propia Generalitat en el Parlamento de Cataluña. PISA no se pueden comparar los datos de PISA de España con el Cataluña, porque simplemente en Cataluña se evalúa en catalán. Y eso reconocido por ellos mismos. Venga, Ana, última reflexión. Yo no sé si tenéis algún tipo de esperanza o no, y al hilo de lo que se está hablando. Jordi y Alberto, por favor, tenemos que despedir a nuestra invitada. Bueno, nosotros lo que queremos es que esta situación que se convierte en explosiva porque este tema es muy sensible, pues que se encauce dentro del sentido común, y que lo que le pedimos al ministro de Educación es que en las instrucciones del curso 2018-2019
obligue a los centros educativos en Cataluña a programar según la ley. Es decir, que todos los proyectos lingüísticos tengan al menos un 25% de castellano. Creemos que eso es algo que se puede poner en práctica de forma rápida y fácil, y tenemos el ejemplo en Castelldefels, que el colegio Josep Guinovar, gracias a la EB y 30 familias valientes, consiguieron cambiar el proyecto lingüístico, y desde este año hay una línea en la que se hace un 25% de castellano. ¿Qué le pedimos al Gobierno? Pues que se haga esto ya de base y que abra un periodo de transición de un curso o 2 cursos que obligue a los centros a estudiar cuál es su alumnado y cuál es su entorno, con lo que conseguiremos unos proyectos lingüísticos adaptados a las necesidades de ese alumnado. En algunos centros seguramente tendremos un 60% de catalán y un 30% y un 40% o 30% de castellano, y en otros será al revés. Es decir, los proyectos lingüísticos tendrán que adaptarse a las necesidades de los alumnos. Mantener, por supuesto, el catalán como lengua vehicular, que nadie ha pedido que desaparezca, pero el castellano que también esté presente. Es lo que pedimos, sentido común, y que se aplique la ley y que se recuperen los derechos de todos los ciudadanos. Y aquí estaremos para contarlo. Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Gracias por haber estado esta noche en El Gato y buenas noches. Vale, muchas gracias. Brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí en El Gato al Agua con todo el resto de la actualidad. Hasta ahora. Bueno, 11 en punto de la noche. Aquí seguimos en El Gato al Agua. Si les parece, vamos a pasar página de lo que es la inmersión lingüística y estaremos muy atentos cuáles son los próximos pasos que va a tomar el Gobierno, que, como saben, a través del artículo 155, de alguna manera está controlando, llevando las riendas de la educación también en Cataluña. Vamos a hablar de un par de apuntes más de la crónica del separatismo. Por cierto, hay una noticia de última hora. Según el periódico nacionalista Nació Digital, Puigdemont habría renunciado a ser investido para desbloquear la legislatura. Según cuenta este rotativo, el presidente en el exilio, como dicen ellos, continuaría en Bruselas, donde dispondría de reconocimiento y atribuciones políticas. Jordi Sánchez sería la primera opción alternativa para liderar el gobierno. Saben que esto sí que se está rumoreando en los últimos días, pero Turull y Junqueras también figuran como alternativas. Pero parece ser que Carles Puigdemont ya habría dado ese paso definitivo, lo habría comunicado a los suyos, y se barrunta martes, miércoles de la semana que viene, momento en el que se haría ese relevo y Puigdemont daría un paso al lado, renunciaría definitivamente a su investidura y él mismo anunciaría su sucesor. Cosa que me parece, desde luego, ¿qué os parece? No sé, yo es que ya desde luego viendo el independentismo yo no sé qué credibilidad puede tener esta información. Sí, no, es correcta. Nosotros la semana pasada dimos en OK Diario esta información y ayer por la noche dábamos la segunda parte. Él ya tiene designado quién va a ser y de hecho tiene una especie de designación en cascada. Es decir, va a designar a Jordi Sánchez, sabe perfectamente que la justicia no le va a dejar salir, sabe perfectamente que la justicia va a impedir que tome posesión como presidente de la Generalitat. Bueno, posesión sí, pero en cuanto le abran juicio oral, que será en junio, ya le inhabilitan. Efectivamente. No. Entonces, en segunda instancia, quien pasaría a ser sería Turull. Es decir, el hombre limpio, entre comillas, que también duraría una temporada. Está imputado, ¿eh? Efectivamente, y además parece que va a ser inhabilitado. Con lo cual ellos saben perfectamente que lo que están buscando es desbloquear la situación. ¿Por qué? Por una cuestión que se llama subvenciones. Quieren volver a controlar la Generalitat, es decir, por poco que haya hecho el 155, evidentemente sí está tocando determinadas facetas. Pero perdón un momento, Carlos, o sea, ¿cómo se desbloquea una situación designando a 2 personas que están imputadas, una en la cárcel, otra suelta, pero saben que en cuanto Yarena acabe la instrucción y abra juicio oral, como les abra juicio oral a ambos, la ley de enjuiciamiento criminal dice con esos delitos que quedan inhabilitados, con lo cual el presidente catalán electo, Turull o Sánchez, inhabilitado, habría que nombrar a otro. Claro, pero Turull de momento no lo tienes en prisión, con lo cual ganas el tiempo suficiente. Lo que quieren es sacar el asunto de Bélgica. Y ya tienes gobierno. Efectivamente. Y por lo tanto, por ejemplo, una de las cosas que estábamos hablando, se corta ya ese aviso que ha hecho el gobierno de la posibilidad de tocar a través del 155 la educación. Tú lo recuperas, son competencias tuyas y por tanto ya no te lo tocan. Es lo que más les preocupa. Efectivamente, y por lo tanto vuelves otra vez a controlar los colegios. Entonces ellos lo que quieren es desbloquearlo de allí y sacar el 155. Y a partir de ahí tienes toda la razón. Es decir, vuelven otra vez a esa especie de ruleta, de vuelta a discutir entre ellos, entre Esquerra, entre PDeCAT, etcétera, pero según consideran ellos, habiéndose librado de JxCat, que ellos sí que lo están separando. Sí, yo de todas formas, hoy he salido esta tarde, a última hora, otra noticia diciendo que Junqueras quería presentarse como presidente o como candidato si finalmente Puigdemont se quedaba como presidente emérito en Bruselas. Exacto. Yo creo que está habiendo ahí un juego, hay una especie como de judo que están haciendo entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de cara a, sobre todo, intentar controlar el máximo de poder en el próximo gobierno de la Generalitat, ¿no? Y con una derivada, que es que Puigdemont
no quiere que le hagan un Puigdemont. Es decir, Puigdemont, que sucedió a Artur Mas, porque, acordaos, la CUP lo tiró a la papelera de la historia, pero Mas pensó que lo iba a poder tutelar. ¿Qué pasa? Que cuando uno tutela, pero no tiene el poder, tiene un problema, que el otro se consolida. Como Puigdemont es el hijo que mató al padre, sabe que como nombra un hijo, lo acabará matando. ¿Qué hace? Nombra hijos con fecha de caducidad, porque está ganando tiempo. En el fondo, él está ganando tiempo. Él prometió que iba a volver a España. Él ganó, bueno, ganó no, quedó segundo en unas elecciones que le han dado una mayoría parlamentaria para poder ser presidente, diciendo que volvería a Cataluña en el caso de poder ser presidente. Y ha mentido. Pero él, desde Bélgica, lo que quiere hacer es controlar este gobierno. ¿Cómo lo controla? Poniendo presidentes con fecha de caducidad, porque sabe que en ese momento él podrá seguir dirigiendo desde ahí. Solo hay una cosa y acabo. Esquerra ha hecho dos movimientos importantes esta semana. Uno, impedir la tramitación de la modificación de la ley de presidentes que querían modificar para otorgar una especie de presidencia bis a Puigdemont en Bruselas, entre las cuales estaba que él pudiera convocar las elecciones, especie de presidencia bicéfala, una emérita y otra. Y dos, la noticia de hoy, que Junqueras está diciendo, no, es que si tú no lo eres y tú dices que vaya Sánchez, el número 2 soy yo, porque tú estás poniendo al número 2 de la lista, porque tú no quieres serlo, porque puedes. Luego, si tú no quieres, el segundo soy yo. Y este es un buen movimiento de Esquerra. Yo hoy me planteaba, y hacía una pregunta así un poco al aire, que yo no sé hasta qué punto esto es solo un juego de poder por intentar controlar el máximo de consejerías, es decir, de recursos, en el próximo gobierno, o es que Esquerra está intentando forzar unas nuevas elecciones para intentar superar a Junts per Catalunya. Y me explico. Junts per Catalunya, su máximo valor político fue el que Puigdemont vendría a ser presidente. Y eso lo ha perdido. Sin eso, Junts per Catalunya no hubiera superado a Esquerra Republicana. Y yo creo que Esquerra Republicana, viendo la situación de panorama, puede estar tentada a provocar unas nuevas elecciones. Aunque yo creo que estamos más cerca del judo por control del máximo poder que no otra cosa. Pero es un bochorno universal. Cataluña, que es un territorio que ha sido admirado en buena parte de España y en buena parte del mundo, que esté en esta ópera bufa que no se acaba nunca, de desgaste, en el cual, naturalmente, si no hay seguridad jurídica, si no hay estabilidad, el flujo, la huida de empresas 16 va a continuar. Esta semana ya. Es decir, es un daño a quien menos tiene de Cataluña absolutamente irreparable. Y es verdad, y yo creo que tanto el Gobierno de España como todas las fuerzas constitucionalistas han de aprovechar este momento de vacío absoluto, de que uno se fuga, la otra se marcha, de que resulta que cuando los oyes hablar, Marta Rovira dice que estaba en contra de la declaración de independencia, y los que se subieron encima del furgón de la Guardia Civil, los Jordis, dicen que fue para pedir paz y para pedir calma, ¿no? Ese cambio en el lenguaje, y hasta físico, ¿no? Es que ya hasta se peinan sin el corte de pelo radical, es decir, que es la didáctica de la cárcel, que al final tanto el lenguaje como los modos van cambiando. Entonces hay que aprovechar este momento, francamente, de huida, de fatiga nacionalista. Enseguida, para Cristina y Sotillos, tenemos que hacer una nueva pausa de publicidad, pero antes conectamos con el Club de Amigos, con nuestra compañera Paula Cruzado. Paula, muy buenas noches. Cuéntanos cuáles son las novedades, la agenda de actividades repleta que tenemos en el club. Buenas noches. Paula. Buenas noches, Gonzalo. El Club de Amigos de Intereconomía tiene preparadas nuevas actividades. Cojan papel y lápiz. Martes 27 daremos un paseo enológico por toda España de la mano de la bodega García Carrión con degustación de jamón y queso. Miércoles 28 Juan Fluger impartirá una conferencia sobre paracuellos y las matanzas que la memoria histórica pretende ocultar. Miércoles 7 nos visita por primera vez Germán Terz para hablarnos de Europa en la encrucijada. Domingo 11 visitaremos los molinos de Mota del Cuervo, una fábrica de cerveza artesanal, cerveza gastro, y disfrutaremos de una cata de quesos Sanabria. Por último, acudiremos a la bodega Finca Antigua, donde haremos una ruta guiada por sus instalaciones y una cata maridaje en la casona. Martes 13, Xavier Orcajo impartirá una conferencia sobre lo que Rajoy no hace en Cataluña. Y antes de despedirme, quería recordarles nuestro viaje a Polonia, del 16 al 23 de mayo. Para apuntarse solo tienen que llamarnos al 91-616-2464. Bueno, aquí seguimos, pasan 11 minutos de las 11 de la noche. Por cierto, enseguida vamos a tratar todo el asunto de ese rapero de Valtònyc, condenado 3 años y medio. Hablaremos también con Jorge Campos, que digamos que gracias a él, a su denuncia, por lo que había dicho él, que le había deseado la muerte, se ha llegado a esta sentencia. Hablaremos dónde está el límite en la libertad de expresión.
En fin, tema interesante. Pero estábamos hablando, venga, Cristina y Alberto, sobre el asunto de Puigdemont y la situación... No, habéis explicado muy bien que el sistema va en pro del presidente honorífico que va a seguir en Bélgica y que desde luego esperará, entiendo, alguna contraprestación económica o algún tipo de prerrogativa, ¿no? que como siempre acabaremos pagando con el dinero del contribuyente. Se irán designando en cascada a medida que sus tiempos procesales se vayan agotando, y a mí lo que me preocupa es que yo creo que Cataluña ya no tiene margen. Por sus graves problemas en sanidad, no tiene margen por sus gravísimos problemas económicos, pero lo que más me llama la atención es que nadie dice lo obvio, y es que podemos jugar a todos los juegos de trileros que queráis, podemos pedir a los padres que pongan casillitas, que rellenen casillitas del colegio para significarse en medio de un régimen autoritario y totalitario, pero que al final lo que no es normal es que en una comunidad autónoma que se pase en su techo de gasto, que no respete el techo de gasto, pueda ser intervenida, y sin embargo que un gobierno sea incapaz de hacer algo que puede hacer, que es recuperar la competencia educativa. Y que además es algo que no se toca, o por lo menos no se toca en muchos medios de comunicación. Ningún partido político se atreve a encarar ese debate, ninguno que tenga representación institucional, pero que sin embargo a mí me da la impresión de que es la opinión mayoritaria en la calle, porque este no es el problema catalán, este es el problema nacional. El problema catalán, valenciano, balear y el problema nacional. Y el problema es que hay mucha gente que ya considera que Cataluña está perdida. Ya considera que está perdida, o que hay una parte demasiado grande de Cataluña que está perdida. Y a mí me diréis, si no lo está, cómo se va a recuperar o la normalidad, por lo menos. Pero es que, como os he dicho antes, Comunidad Valenciana y Balear se tienen que conservar porque son la última barrera de contención del nacionalismo en España. Alberto. Yo lo que estabais hablando de estos nombramientos, hombre, yo creo que tienen una lógica desde el punto de vista de la teatralidad del nacionalismo, que son claros. Es decir, aparte de ganar tiempo y de que Puigdemont tenga otra opción más adelante, es como una prórroga final, es que tensa al Estado y tensa al sistema judicial. Y eso es lo que más le gusta y le excita a este proceso de nacionalismo. Que es, vamos a poner a dos candidatos que en principio no pueden no ser investidos, es decir, no hay ningún argumento técnico para que se les impida serlo. ¿Cómo que no? O para que eso ocurra se debe de forzar demasiado la maquinaria como para que el nacionalismo pueda decir, fíjense cómo la opresión del Estado, cómo retuercen las leyes y cómo impiden que personas que a priori no están juzgadas o no tienen sentencia, se les impide, digamos, un derecho que tienen. Por lo tanto, la escenificación es maravillosa y además puede provocar un resbalón tremendo de nuevo del Estado para forzar, pues como fuerza algunas llamadas de vez en cuando al Tribunal Constitucional, que yo mismo lo considero que es una llamada de presión, pero se vende perfectamente como que hay un intento de, digamos, tensar un poco la maquinaria judicial a favor de una causa política. Entonces, tienes a dos personas, a dos opciones, que evidentemente sería mucho más sencillo. Simplemente se le deja, si van a elegir una de esas dos personas, se le deja, que luego posteriormente sea inhabilitado, porque es algo que no podemos prever. Pues oiga, pues se acabó. Yo lo que creo es que... Pero, sinceramente, un poquito de inteligencia en estos momentos sería maravilloso. Bueno, Ana Gabriel, como saben, ha huido a Suiza. Ayer concedió una entrevista a un rotativo de ese país. Hoy lo hacía a TV3, que, como no, la vendía y defendía efectivamente su huida a este país, hasta Ginebra. Fíjense lo que ha llegado a decir en la televisión pública catalana, una vez más, aplaudida por todos. Vean. Justament les conductes penals han d'individualitzar-se i no se't pot retreure un comportament que no sigui personal i que no concorri l'ànim individual per cometre aquest delicte. Evidentment estem veient unes resolucions judicials que s'escapen de molt del que seria l'aplicació del dret penal. De fet, nosaltres estem denunciant que s'està aplicant un dret penal d'enemic. Se'ns vol jutjar pel que som i pel que pensem i no pel que hem pogut cometre, i per tant seria una situació
situació que s'escaparia, insisteixo, de molt de l'aplicació del dret penal i processal tal com està concebut. Es decir, textualmente que se les aplica el Código Penal como enemigos a los independentistas, no por los actos que han cometido, que según ella no han sido ningún tipo de delito, sino por sus ideas. Por cierto, ¿por qué ha huido a Suiza? ¿Por qué no se ha ido a cualquier otro país de la Unión Europea? En el informativo de esta casa le hemos preguntado a un abogado penalista, al señor que ha estado con nosotros, y decía lo siguiente. Estos son los motivos. Es muy sencillo, por varios motivos. El primero, porque no es de aplicación la Orden Europea de Detención y Entrega, con lo cual los plazos de 2 meses que establece la Orden Europea de Detención y Entrega no son aplicables. Se aplica el Convenio Europeo de Extradición. Significa que los plazos de entrega pueden llegar hasta 2 años. Luego, por el segundo punto es por el procedimiento de Falciani, por el tema de la receptación. Va a intentar luchar a toda costa que este señor no ha sido entregado a España, perdón, a Suiza, y del mismo motivo ella no puede ser entregada a España. Bueno, y por último, desde Esquerra Republicana comparan a España con la Turquía de Erdogan. Sí, sí, Turquía de Erdogan, vean. Yo creo que da igual a quién votes, casi da igual lo que pienses, la ideología que tengas, para que te parezca una absoluta barbaridad. Y lo que hace es reflejar una vez más que España se acerca a Turquía más que a otros países plenamente democráticos. Experimentamos una deriva, una regresión democrática tan bestia que incluso el 15M hoy en día sería legalizado. Fíjate tú fíjate si España es la Turquía de Erdogan, que tenemos a esta carne de subsidio que cobra como ningún otro diputado del Congreso ni del Senado por decir verdaderas indigencias. ¿Es un indigente intelectual? ¿Es un indigente intelectual? Cuando un indigente intelectual siquiera puede trabajar, puede tener acceso a un puesto de trabajo normal. Existe la cuota para para gente con problemas, que no llegan por su cortedad. Pero este señor es portavoz en el Congreso de los Diputados. Y este señor y esta señora totalitaria y proetarra es proetarra, y a ella le encanta que se lo diga, no te preocupes. Esta señora es el ejemplo de la nueva habilidad adquirida de los nacionalistas y de los antisistemas, de los falsos antisistemas que dicen que son anticapitalistas mientras cobran 7.153 euros en el caso de esta señora, por quitarse el nauseabundo disfraz cada vez que pretenden encajar en el mundo civilizado. Y esta señora se ha ido a Suiza, el segundo país más caro del mundo, a vivir como un dargarín. Se le ha puesto cara, se le está poniendo cara de infanta, y viene a decirnos a los demás, ella y Rufián, a darnos lecciones de moral. Incómodo. Y esto es una cosa que a mí, particularmente... Diputado. Si estará Rufián incómodo en el Parlamento y en España, que no hay forma de sacarlo del Congreso. Dijo hace un año dijo que ya no volvía más. Es el diputado más absentista, digamos, o forma parte del top 10 de los más de los que menos acuden al Congreso. Con lo cual, por no ir a trabajar. En materia salarial no es nada absentista. En la otra sí. Eso sí. En la parte laboral sí. Dijo que ya no volvía antes de cuando se convocó el referéndum, que era su última sesión, que no volvía. Sí. Y no hay forma de que no vuelva, está permanentemente. Y lo que decía la cobarde de Ana Gabriel, hay una cosa que tiene razón. Hay que buscar responsabilidades individuales, pues porque es verdad que aun siendo ella y la CUP los más radicales de todos, ella no tenía responsabilidad de gobierno. Sin embargo, el acojono que le ha entrado es de tal calibre y su nivel de cobardía de tanta intensidad que ha desaparecido del país. Pero es verdad que ella penalmente es probable que tenga muchas menos responsabilidades que los que ya están en la cárcel. Y lo que sí es evidente es que el futuro mediato, porque la justicia española puede ser lenta, quizá en este caso menos lenta, pero es implacable. Y es que toda la cohorte, toda la generación política que hemos conocido de políticos nacionalistas de hoy desaparecen, antes o después. Es decir, Oriol, Junqueras, Puigdemont, los Jordis, todos. Y vendrá un nuevo grupo que habrán aprendido y que solo tácticamente serán menos radicales que los anteriores, pero que serán completamente distintos, porque no va a quedar uno. Es decir, los procesos judiciales que se están armando van a terminar con todos o fugados, como algunos ya están,
o en prisión. Y por tanto veremos un panorama político nuevo, que no digo que sea mejor. Venga, brevemente, completamos esta ronda que quiero hablar de la libertad de expresión y de los raperos y de Arco y todo eso. Venga. Lo que no puede ocurrir es que estemos sistemáticamente por debajo del dictado de una especie de guión o de agenda marcada por ellos. O sea, el complejo es cero. Es decir, quien está saltándose la democracia y quien está saltándose el Estado de Derecho son ellos, sin ninguna duda. Por eso, por supuesto, Alberto, que tienes que instar todas las acciones legales sin ningún tipo de complejo, hasta el final. Si te las tira un tribunal, lo vuelves a intentar, porque tienes la razón de los derechos y tienes la razón de las libertades. Estos señores y esta señora que dice que aquí no estamos respetando los derechos, o el señor Rufián, que dice que esto se parece a Turquía, estos señores han utilizado y malversado fondos públicos que tenían que ir destinados, por ejemplo, para no tener las listas de espera que tienen, que da vergüenza ajena. Por ejemplo, para no tener barracones en las escuelas. Y han hurtado, estos señores tan sociales y tan de izquierdas, han hurtado fondos de la escuela pública para destinarlos a una causa identitaria y fabricar motivos de separación y de odio. Estos señores han incitado al odio. Estos señores han hecho apología de la violencia. Estos señores han violado derechos, por ejemplo, de expresión de la gente, porque hay un tipo delictivo que está en estos momentos jugándose en el Supremo que se llama de rebelión, y la rebelión es cuando tienes comportamiento violento. Si no, no estarían por comportamiento violento. Y lo que hicieron cuando tú te encalomas a 3 coches de la Guardia Civil, los destrozas de arriba abajo y la secretaria judicial tiene que salir corriendo por una ventana, se suele llamar violencia. Estos señores tienen constituidos grupos de ataque directo a las empresas, de marcado ideológico. Estos señores han instado que directamente se haga espionaje de mails, de teléfonos. Estos señores han utilizado los Mossos de Escuadra para hacer seguimientos de políticos, de no políticos, de gente que respaldaba simplemente la defensa de sus derechos humanos. Les han hecho seguimientos de su vida privada, sexual, de su vida de ocio, de su vida empresarial, profesional. Les han intentado tumbar en las redes sociales, les han atacado, han ido utilizando fondos públicos en los tribunales, utilización indebida de los medios de la justicia, otro delito, y podríamos pegarnos así toda la noche, Alberto. O sea, con esta gente lo que hay que tener muy claro es que quien viola los derechos son ellos. Quien está fuera del sistema de derechos y libertades son ellos. Nosotros somos los demócratas. Nosotros no tenemos que pedir perdón por nada. Son ellos los que tienen que pedirlo. Entonces, acciones judiciales, todas, una detrás de otra hasta que se les tumbe. Y esta señora, por supuesto que tiene causas. Esta señora aparece en la famosa agenda Moleskine del señor Jové, retratada en no menos de 11-12 reuniones. Todas las reconoció ayer Artur Mas. Efectivamente. Todas, una a una. Efectivamente. En todas esas reuniones aparece, oye, dirimiendo cosas tan poquito sospechosas como ¿cuándo rompemos con España? ¿Cuándo cortamos? ¿Cuándo? Oye, una de las frases, por ejemplo, estos señores tan sociales, ¿cómo vamos a provocar la asfixia del FLA? ¿Cómo nos vamos a llevar los fondos públicos del FLA? Porque por lo visto consideraban que era muy social robar el dinero que tenía que haber ido a sanidad, a educación, a ese tipo de cosas que les importan menos que su proceso identitario. Esos son ellos. Yo, si puedo, Alberto y Jordi. La forma en la que intentas unir una cosa con la otra y que parezca que yo estoy a favor de que se llame a este país poco más que antidemócrata me sorprende. Solamente por el matiz, fíjate, de que todos esos delitos que tú, entre comillas, imputas, pues son... No los imputa él. Sí, están en el Supremo, pero no los imputa él. Ya, eso es lo que intentaba decir. Esos delitos que tú estás imputando, afortunadamente, para mí y para muchos españoles, afortunadamente no eres tú que los juzga. Entonces, tenemos esa tranquilidad de que dependerá de un juez. Y sobre todo, fíjate, aunque tú lo creas que es cierto, aunque yo pueda sospechar lo que sea cierto, aunque deseemos que toda la justicia se haga, hay una cosa que es una máxima, que tú no puedes condenar a alguien en función de una sentencia que todavía no se ha dado. A pesar de que tú seas Carlos Cuesta, a pesar de que tú estés súper seguro. Entonces, déjame terminar. Vale, a pesar de que tú estés súper seguro y a pesar de que todas las evidencias indiquen a ello, tú no puedes inhabilitar a alguien antes de que llegue el momento de poder inhabilitarme, aunque tú creas que se debería. Si eso te preocupa, Alberto, ¿sabes por qué? Porque si yo pudiera ya estaría inhabilitado. ¿Sabes por qué? Precisamente porque estamos en un Estado de Derecho. Si se hicieran las cosas como acabas de proponer tú, habría que dar la razón a Rufián y decirle, pues oiga, la verdad es que es un Estado complicado, porque dicta sentencias Carlos Cuesta. Y ahí yo te aseguro que huyo de este país. Pero como no se da esa situación... Bueno, huirías si el juez fuese Carlos Cuesta. Me ha quedado claro que tu preocupación no es que haya un golpe de Estado en Cataluña, que haya 0 colegios en los cuales se pueda estudiar en español, que haya consignas permanentemente de turistas iros de aquí, de españoles no robáis. Lo que te preocupa es que Carlos Cuesta pueda ser juez. Eres un digno hijo de la izquierda, sí señor. Sí señor. Se llama instinto de supervivencia. Ya lo veo, ya. Es que hay que intentar... Que ya tenemos a Jorge Campos en pantalla. Será muy rápido. Ir a los fundamentales, ¿no? Es decir, ¿esta señora qué ha pasado? Pues tenía que ir a declarar y se ha fugado. Es una cupera a la fuga. Se ha fugado porque no quiere prestar declaración delante del juez. Estos mismos, valientes, patriotas, ultraizquierda, el soviet carlista estos mismos es lo que decían,
desobedeceremos. Exacto, a todo. Sin miedo. Hasta el final. Sin miedo. Hasta el final. Lo que hasta el venga. final. Me voy. ¿A dónde me voy? ¿A Venezuela? ¿A Irán? ¿A Corea del Norte? A Suiza. A Suiza, queridos amigos. Y me llevo por los qué se esquís va en la mochila. ¿Por qué se va a Suiza? El sitio más capitalista que a España le tiene entre pecho y espalda. ¿Por qué? Porque al señor Falciani no se le entregó porque la justicia suiza lo que quería era justamente proteger los secretos bancarios. Y resulta que la anticapitalista de pro, la de desobedeceremos, la de sin miedo, la de pusilánimes, los que se están retratando lo que hacían nosotros, pues ahora la chica se quiere convertir en una mártir. En la Heidi Cupera, la mártir Heidi Cupera, que ha pasado del proceso a la metamorfosis. Heidi lo dices por el look, ¿no? Hombre, un poco Heidi, o por las montañas. A mí el look me da igual, pero cuando uno se va, sí, la entrevista parecía un lobo con piel de cordero, con ese tonito así. Yo, pero pobrecita, a mí no he hecho nada. No has hecho nada, preparar un golpe de Estado, ni más ni menos, Bueno, chica. venga, vamos y por eso está en la Moleskine. No sentencies, no sentencies, Jordi. No, yo sí que sentencio. Dieron un golpe de Estado el 6 y el 7 de septiembre. Dieron un golpe de Estado. Otra cosa es que no triunfara. Yo estoy contigo, Carlos. Aquí hay que perder los complejos, no los complejos. A mí, que esta señora se vaya a Suiza, adiós. Que el otro se va a Bélgica, adiós. Ya vendréis. Que la justicia suiza no extradita a la señora Gabriel. Nosotros no hemos extraditado al señor Falciani. No pasa nada. Y cuando según quieren venir por aquí, pues ya se lo contarán. De verdad, menos complejos. Yo, división de poderes, respeto a la justicia, respeto. Oye, a mí no... Bien. Yo prefiero que Carlos siga siendo periodista que no juez. Pero ¿a quién temerías más, Alberto? ¿A Carlos como juez o a Jordi? ¿Como juez? Sí, como juez que no sé, le tengo más a Carlos porque le conozco más, pero igual... Eso implica que estás pensando en delinquir, seguro. Puedes ir a un tribunal, seguro. Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. Como saben, en España tampoco se habla de otra cosa. Y sobre todo, lo dolidos y lo indignados que está la izquierda y la extrema izquierda por la condena en firme del Tribunal Supremo al rapero Valtonyc a 3 años y medio de prisión. ¿Por qué? No por rapear, evidentemente, no por componer, no por cantar, que es lo que ya están vendiendo. Condenado por componer, por rapear, no. Sino, entre otras cosas, por 3 delitos. Esos 3 delitos recogen, entre otras cosas, amenazas de muerte, ensalzamiento del terrorismo, piden, entre otras cosas, que vuelva ETA y que vuelva los Grapo y que vuelvan a atentar, injurias, calumnias. Ahí ven hemos recogido algunas de los extractos de las canciones que el juez ha recogido y tan solo preguntándole a él, oiga, ¿usted ha escrito esto? Sí. Por lo tanto, según lo que se recoge en el Código Penal, concretamente en el artículo 490 y otros códigos, otros artículos, le ha condenado ni más ni menos que a 3 años y medio. Vamos a recogerlo, a verlo en el siguiente informe. José Miguel Arenas, alias Valtonyc, ha sido condenado a 3 años y medio de cárcel por delitos de calumnias e injurias graves a la corona, enaltecimiento del terrorismo y amenazas. Según la sentencia, aparecen en la letra de al menos 16 temas que el rapero publicó entre 2012 y 2013. Les propongo que juzguen ustedes mismos si es o no correspondido el delito con sus canciones. Calumnias e injurias graves a la corona. El rei Borbó i les seves mogudes. No sé si era que Salafans anava de putes. I de mentre doña Sofía un dia té follant. Sofía és una monada per a fusilada. Puta policia, puta monarquia. Aquí a Espanya tot és un disparate. Mentre moria gent a l'11M, Leticia follava el yate. Enaltecimiento del terrorismo. Que tenga miedo como guardia civil en Euskadi. Que matant en carrero ETA va estar genial. Que la merda se paraula y visca semanal. Dicen que pronto se traspasa la cloaca de Ortega Lara. Y muchos rumorean que Rubalcaba merece probarla. Injurias y calumnias. O que exploten bus del PP con nitroglicerina cargada. Amb l'educació no s'hi juga, no som marionetes. Mallorquins i catalans, mai balears. Jorge Campos mereix una bomba de destrucció nuclear. ¿No les parece más que justificado? Al superar la condena de 2 años de cárcel, Valtonyc irá a prisión a pesar de no tener antecedentes penales. Por eso ha presentado un recurso donde asegura estar en su derecho de libertad de expresión y de creación artística. Bueno, esto son las lindezas que escribía y por las que ha sido condenado. Por cierto, también en sus canciones hubo una que nos dedicó a Intereconomía, no sé si la tenemos. Vamos a escuchar también que nos compuso una, que quiero que ustedes la disfruten también.
Agafarem Kalashnikov, un MP5, aniré a Intereconomia, acabarem aquest circ. Agafarem Kalashnikov, un MP5, aniré a Intereconomia, acabarem aquest circ. Bueno, no vino, gracias a Dios no vino, pero bueno, la amenaza estaba ahí. Bueno, con Jorge Campos empezó todo. Otra persona que la amenazaba con una bomba nuclear, tenemos conexión con él, saben que es el presidente de Actúa Baleares, pero por aquel entonces era el presidente del Círculo Balear. Señor Campos, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, valoración de la sentencia y después veremos cómo está reaccionando la izquierda, que desde luego parece ser que España o el Tribunal Supremo, digamos, ha condenado a un cantante por el mero hecho de serlo. ¿Qué te ha parecido la sentencia? La sentencia es correcta, a mí me parece que se ha hecho justicia. Creo que además vale la pena leerla porque la sentencia del Supremo ratifica en todos sus extremos la de la Audiencia Nacional, en el cual no deja lugar a dudas de la gravedad de los hechos, de graves delitos como son pues, el enaltecimiento del terrorismo, la humillación a las víctimas y las amenazas de muerte precisamente hacia mi persona. Para los que sufrimos esas amenazas, que además la propia sentencia indica que son amenazas reales y probables que se produzcan, pues nos muestra, bueno, vamos, yo estoy contento de que de una vez por todas pues este tipo de personajes reciban estas condenas. Eso mismo es lo que mucha gente de la izquierda ha dicho, que lo que decían las canciones para justificar que se han sobrepasado y que va contra la libertad de expresión era de imposible cumplimiento. Es decir, que esas amenazas, enaltecimiento del terrorismo que él hacía, pero que realmente nunca iba a ejecutarlo. Sí, bueno, es que eso es falso, como todo lo que se ha dicho desde incluso las cadenas de televisión y radio de la izquierda y de varios de sus portavoces y del mundo de eso que llaman la cultura, que desde luego de cultura tiene poco. La sentencia es muy clara, dice que las amenazas son reales y probables. Y además es que yo creo que es importante que se sepa, es que estas canciones, las que dicen no solo que hay que ponerme una bomba a mí, sino que dicen que me tienen que cortar la yugular, que me tienen que matar allí donde me vean, porque hay bastantes estrofas, son escritas por este señor como solidaridad que muestra este cantante a los condenados del grupo violento Arran, gracias también a una denuncia mía por intentos de agresión y amenazas. Claro, cuando condenan a sus compañeros, él escribe estas canciones y son esos mismos compañeros de Arran, del grupo extremista de izquierda separatista, los que intentan agredirme. De hecho lo siguen intentando y siguen amenazando. Dicho, Arran Palma, Jorge, que lo estamos viendo, el pueblo de Mallorca no olvida que eres culpable del fallo al compañero Valtònyc. Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Ni olvido ni perdón. Ufaguem, ahoguemos el fascismo. Esto es lo que el bonito tuit que te han dedicado. Sí, este es el de hoy, pero vamos, llevamos ya varios años con estos elementos y son denuncias que se van acumulando. Y claro, este señor que forma parte de este grupo radical, pues se solidarizó con ellos. Por eso es muy lamentable ver esas reacciones. Pero si nos ceñimos a la sentencia del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, la verdad es que hay que reconocer que por fin se hace justicia, porque no se puede ir por ahí incitando, animando a asesinar, ya no a mí, sino a todas las barbaridades, loando a ETA, mofándose de los niños asesinados, de sus familiares, animando a que vuelvan a producirse estos asesinatos. Yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a alguien diciendo que esto es libertad de expresión. Vamos a ver, Jorge, si te parece, algunas reacciones. Quiero empezar con la portavoz de Podemos, siguiendo también por algunos tuits que hemos visto, y después te pedimos opinión, porque desde luego la izquierda hablan de represión y hablan efectivamente de coartar, cercenar, acabar con la libertad de expresión. Lo vemos. Yo no quiero que mi país sea una vergüenza internacional por poner mordazas a los ciudadanos y por estar restringiendo la libertad de expresión en pleno siglo XXI. Así que sí, la ley tiene que cambiarse urgentemente, debe derogarse la ley Mordaza que el Partido Popular impuso con su mayoría absoluta y que, insisto, nos ha avergonzado a nivel internacional, además de suponer una vergüenza que ha sido rechazada por el conjunto de la ciudadanía.
Bueno, pensaba que íbamos a ver a continuación también los tuits. Vamos a ver si los podemos ver. De Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, efectivamente ahí lo vemos, los corruptos esquiando y los raperos a la cárcel. España 2018, decía el líder de Podemos. Íñigo Errejón, su número, bueno, ya no sé qué es Íñigo Errejón, en fin, el secretario de Estudios creo que sigue siendo. 3 años y medio de cárcel por una canción. Esta es la democracia europea y avanzada que soñaron nuestros mayores. Mi España no es la que amenaza ni amordaza, sino la que cuida, ilusiona y mira al futuro, como si este rapero cuidase, ilusionara y mirase al futuro. Y Ada Colau, atención, tristes y oscuros tiempos en los que hay que reivindicar algo tan obvio como que rapear no es delito. Cantar sobre borbones, ladrones y matadores de elefantes es libertad de expresión. Solidaridad con Valtònyc. Jorge, ¿qué te parece? Me parece lamentable y me parece una muy mala noticia para la democracia que estos señores sean cargos públicos. En otra democracia seria, estos señores, ya por lo que dijeron antes y lo siguen diciendo ahora, deberían dimitir y pedir disculpas, pero ya sabemos que no lo van a hacer. A mí me gustaría que la señora Ada Colau, señores Pablo Iglesias, los miembros de los partidos separatistas que se muestran tan horrorizados por esta condena, se sintieran en la piel de aquellos que estamos amenazados constantemente por esa extrema izquierda como a la que pertenece el señor Valtònyc, que le amenazaran, que le intentaran agredir, incluso que señalaran a sus hijos y a sus familiares. Me gustaría que ellos se vieran en esa situación y a ver qué dirían cuando además comprobaran que esos intentos de agresión son bastante probables. Bueno, Jorge Campos, que gracias por haber atendido a las cámaras de Galto en un día tan importante como hoy y muy buenas noches. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos. Bueno, por cierto, y medios de comunicación, porque estos son los políticos, pero quiero que vean algunos, porque es que a mí me llama la atención la interpretación que han hecho algunos medios. Fíjense, por ejemplo, la página web de La Sexta. Apoyo unánime del mundo de la cultura al rapero condenado Valtònyc. Muestra un Estado que reprime. También abrían el informativo así, fíjense. Hola, buenas tardes. Hoy hemos tenido que comprobar varias veces en qué día del calendario estamos, en qué año, porque resulta bastante difícil comprender decisiones judiciales como la del cantante Valtònyc. Va a ser el primero en entrar en la cárcel por la letra de sus canciones, pero es que hoy también se ha decidido secuestrar un libro, prohibir su venta y además se ha retirado una obra de arte de Arco por entender que es incómoda y ante la duda mejor retirarla, esconderla. Sí, estamos a 21 de febrero de 2018 y sí, estamos en España. ¿Y se cumple la ley o no? O aquí cada uno puede opinar y decir lo que le dé absolutamente la gana. O a Elena Resano, en este caso, que es esta periodista, le parece bien las amenazas de muerte, el ensalzar el terrorismo. Me gustaría saber si hubiese sido ella la víctima. Como, por cierto, una compañera suya de cadena lo fue, lo saben, ¿no? De unos chats policiales que aquí criticamos, por cierto. Y de momento no he dicho nada, esta boca es mía. O imagínense que hubiesen sido las víctimas otros, colectivos de homosexuales o de sindicatos o alguien de la izquierda, las víctimas de un rapero que hubiese dicho todo eso. ¿Hubiesen actuado igual que siendo ahora El Rey o siendo Jorge Campos o Intereconomía o cualquier otro? Pero bueno, en fin, más reacciones. El periódico Público, un par más. Bueno. Y también del diario.es, fíjense, porque es que a mí no deja de sorprenderme cuando la condena por tu música es mayor que por corrupción. Es decir, da a entender que se le ha condenado por ser músico. Se olvidan del contenido. Y ya por último, vamos a ver el siguiente. Condenados por sus letras, los casos contra la insurgencia, Valtònyc y Pablo Hasél. Bueno, señores, ¿qué os parece lo que hemos visto? A ver. Es una gran noticia, que los malos entren en la cárcel y la buena gente como Jorge Campos pueda dormir tranquilo y sepa que quienes lo amenazan entran en prisión, es una gran noticia. Y lo desconcertante, he leído incluso unas declaraciones, ya no de medios de comunicación de la extrema izquierda, sino de un magistrado de una asociación progresista que dice que es que el Código Penal establece demasiados años para ese tipo de delitos. Pero ¿él quién es? Es que eso lo establece un Parlamento. Hay un Parlamento nacional con la soberanía nacional que estableció en su día ese tipo de penas y por tanto hay división de poderes y el legislativo estableció acertadamente esa ley, esa norma y esas penas y ellos lo que tienen que hacer es cumplirlas. Y por tanto creo que son muy buenas noticias y no tiene nada que ver esta decisión de los jueces con la decisión del presidente de IFEMA, que es de un consorcio en el que participa el Ayuntamiento de Madrid incluso, no tiene nada que ver. Yo celebro una sucesión de buenas noticias. Pienso lo mismo que La Sexta, pero justo al revés. Lo de Público y lo de Escolar es lo mismo que lo de Pablo Iglesias y lo de Ada Colau. O sea, no es periodismo ni es política, es el uso de las instituciones
y de un medio de comunicación para sus inclinaciones hormonales particulares. Y ya está. Porque no creo que sea comparable el tema de Arco ni el tema de esta señora al que le han requisado el libro, desde luego en mi opinión equivocadamente, con un señor que desde la más absoluta cobardía no sería capaz de amenazar a nadie si no fuera entrecomillándolo. Es decir, este señor es plenamente consciente de que utilizando la inmunidad cultural puede decirle a un señor que le va a degollar hasta la nuez, por ejemplo, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, esto no es solamente cobardía, es que estos señores deberían de estar, los periodistas deberían de estar apoyando a los medios a los que este señor también ha amenazado, ¿no? Bueno, y sobre todo, hemos visto un par de tuits de un par de periodistas que se solidarizan, que dicen que ha ido a la cárcel por decir que los Borbones son unos ladrones. Yo no sé si los Borbones son unos ladrones o no, pero que por eso este señor no ha ido a la cárcel. Y aquí incluso los Borbones son unos ladrones y lo ha copiado y pegado 27 veces. Esta periodista que se llama Cristina Fallarás. U otro incluso, Javier Gallego, que dice en otro tuit, si los Borbones no son unos ladrones, que expliquen cómo se han hecho multimillonarios con el sueldo que les pagamos, porque es mucho pero no tanto. Va por Baltoni. Que no. Javier Gallego, que no ha sido por eso, que no es por decir que los Borbones son unos ladrones por lo que ha ido a la cárcel. De todas formas, es tan sencillo el tema como enhorabuena por el test. Vamos a ver si van a la cárcel ellos, que lo acaban de poner. Claro, y como no van a ir, habrán demostrado con un muy inteligente tuit que no tienen ninguna razón. Entonces, enhorabuena por el glorioso argumento. Cuando un país llega a la locura de pensarse que puede estar permanentemente revaluando las leyes, es que en vez de ser un Estado de Derecho se ha convertido en una selva. O sea, yo entiendo que esta gente sistemáticamente nos quiera meter en una dictadura. Esa es la dictadura de si tú defiendes el Estado de Derecho eres un facha. Yo, que tengo otro tipo de poderes, voy a imponerlos por encima del Estado de Derecho, que protege con sus leyes, esos son los estados liberales, protege con sus leyes a la gente que no tiene otro tipo de poderes. Yo entiendo que quien tiene una dictadura mediática, quien tiene un monopolio mediático, se sienta con la prepotencia obvia de decir, si yo consigo aplastar el imperio de la ley, quien manda aquí soy yo, porque yo tengo más voces que todos los demás. Yo particularmente ese tipo de dictaduras, la verdad que no pienso asumirlas. Artículo 510 es muy sencillo, suele ser conveniente mirarse a las leyes y sobre todo cumplirlas, suele ser conveniente. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia, y empieza a dictar una serie de motivos contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, a la religión, creencias, situación familiar, etcétera, a la ideología. Cuando tú estás marcando a un grupo ideológico, estás provocando y estás cayendo en un tipo delictivo de odio. Y sé perfectamente que en estos momentos me dirá Alberto, tú no eres juez. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios tenemos un código penal votado por todos, por una mayoría democrática, y gracias a Dios esto se aplica. Y se le ha aplicado a este señor. Y ahora puede vociferar lo que quiera. Oye, pero vociferará en otro sitio. Gracias a Dios. Y los demás, Jorge Campos, gente como Mariano Rajoy, que no tienen por qué estar soportando este tipo de cosas, los Borbones, si usted tiene alguna prueba, usted se va a un tribunal. Y si usted es tan listo, usted puede demostrar que de verdad estos señores han robado, no se preocupe. Si España es uno de los poquísimos países donde ha pasado y va a tener una sentencia condenatoria, de hecho ya la ha tenido, una persona miembro de la Casa de la Familia Real. O sea, es de los poquísimos países donde eso ha ocurrido. Porque esto sí es un Estado de Derecho. Todavía es un Estado de Derecho, por mucho que este tipo de personas intenten tumbarlo. Estos señores de democracia cero. Quieren imponer una dictadura en la que aquel que no piensa igual que ellos lo van marginando. Y si no te quejas, te consiguen marginar. A ver, Alberto y Jordi. Bueno, el rey sí es inviolable, pero bueno, la familia real no. Pero vamos, es claro, como matiz. Y está condenado, ¿no? Simplemente, el rey no está condenado. Pero los Borbones es la familia o es el rey. No lo han condenado, ¿Pero de qué se acusa al rey? Ni al mérito. Pero ¿de qué se acusa los Borbones, que, no sé si lo has visto. Que era un matiz porque decías, fíjate qué nivel que tenemos de democracia que a un miembro de la familia real, y te especifico que a un miembro sí se puede, pero que al rey no se puede. No sé si lo has leído, que pone los Borbones. Pero que sí, pero que yo te digo que el rey es irresponsable, que por lo tanto a ese no se le podría acusar, pero por lo demás tienes casi la prueba. En toda la razón. Y la prueba evidente es que como no has jugado tú, sino un juez, pues tiene validez la sentencia. Y además eso te tranquiliza más, ¿no? Hombre, juego que sí me tranquiliza un montón. Pero yo me quedaría con lo que me estresa a mí. Es la parte efectivamente de Ada Colau, esas cosas, porque transmiten una sensación que es absolutamente falsa. Es decir, cuando dice que si efectivamente hubiera rapeado lo que dice Ada Colau, que ha rapeado, no iría a la cárcel. O sea, por rapear que odio a los Borbones y ojalá haya una república y malditos sean los Borbones y que fueran los Borbones, claro. Lo digo yo aquí mismo. Viva la república. Y que yo sepa... Cuidado.
no voy... Cuidado. Bueno, ya lo digo, sin ningún problema. Estoy seguro que además diciéndolo no vas a la cárcel. Y por decir, creo que habría que investigar la fortuna de la Casa Real porque hay muchos claros oscuros y no es suficientemente transparente y merecería una investigación profunda, tampoco voy a la cárcel. Fíjate, estoy casi seguro, ni Carlos Cuesta me llevará a la cárcel por eso. Y si yo dijera eso de ti, ¿te haría mucha gracia? ¿Crees que habría que investigarme? De hecho, voy de plato en plato diciendo que al señor Sotillos hay que investigarle su fortuna porque tengo elevadas dudas de su origen lícito. Claro, pero hay una pequeña diferencia. Yo no soy ninguna institución del Estado. No, yo no soy ninguna institución del Estado, ni vivo de una renta que me entonces, cuando eres una institución del Estado, se la puede bombardear todo lo que se quiera. Mentira, Carlos, te estaba dando casi en toda la razón. Sí, es verdad. Eso es verdad, Carlos. Es inédito, pero... Y que lo haces un poco raro. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Es la inercia. Entonces, yo creo que este caso es muy obvio. O sea, si fuera por rapear, no estaría ahí. Es que hay cosas que es retorcer demasiado la libertad de expresión. Yo soy un firme defensor de la libertad de expresión, pero no sé en qué parte de la libertad de expresión está cortarle el cuello a alguien. O sea, creo que hay un límite que es bastante sensato, incluso fuera de... Entonces, por ir al origen, Alberto, ¿te parece bien la condena? Me parece justa. Me parece que la suma de una sentencia más otra sentencia da 3 años y por lo tanto va a la cárcel. Y además ha reconocido que lo ha dicho, pues ya está, pues a la cárcel. Me parece correcto. Brutal. No, bien. Ojo, es el código penal del PP, ¿eh? Es el código penal del PP. No le quites, o sea, ahora que ha venido a nuestro lado, no le quites. Otra cosa es que haga lo de los juicios con comparación. Que si entramos ahí, digo, hombre, pues es injusto que una persona por esto esté 3 años cuando otros han robado un montón. Y si hago juicios por comparación, ahí ya entro en el cambio del código penal. Pero como sé que es bastante demagógico hacer juicios por comparación, porque entonces podríamos estar hasta 2027 diciendo, oye, pues este robó 3 gallinas, y fíjate, el caso de que robó una visa y por una visa tiene más condena que Urdangarín. Pues eso. Venga, Jordi. A ver, mira, en este país hay un verbo que se conjuga mal, o poco, o casi nada, que es leer. Entonces, como la gente no suele leer las sentencias, pues dice las tontadas que dice. Porque todos estos carejitos estos que no salió de la sentencia, cosa que me parece muy bien, pero si uno es un opinador o un político, pues está en la obligación antes de opinar, porque si no se convierte en un juez que tiene preparada la sentencia antes de conocer los datos. Entonces, cuando sale fallarás, cuando sale Pablo Iglesias, pobrecillo, es que tampoco... Y dice esto que dice, no es una opinión formada sobre el conocimiento de lo que se ha dicho, sino sobre su prejuicio. Porque para este señor, y para la gente, la Irene Montero, para esta gente, Valtònyc este es un mártir. Porque en España rapear es delito, no. Incluso rapear mal no lo es, cuando debería serlo, porque suena fatal cuando rapeas mal. O sea, rapear es delito, no. Hasta los Goya, fíjate. Rapear es delito, no. Amenazar de muerte es delito, pues sí. Enaltecer a grupos terroristas es delito, sí. ¿Vejar la memoria de las víctimas del terrorismo es delito? Sí. ¿Difamar y vejar públicamente a un ciudadano es un delito? Sí. Por eso lo han condenado. Entonces, como lo ha reconocido, y además ha dicho el personaje, dice... Palabras textuales, tras la sentencia. Eso es brutal, sí. Lo llego a saber y me cargo a alguien. Hubiera salido más barato. Bueno, pues menos mal que nadie le anticipó la sentencia, porque si no a lo mejor estaríamos hablando de algo mucho más grave. A ver, yo sinceramente considero, vamos, yo la izquierda y esto, yo sinceramente, yo que respeto mucho a la izquierda, creo que no se le puede poner el epíteto como responsable de la izquierda de estos comentarios. Es decir, yo creo que la mayoría de gente de izquierda sensata, si preguntásemos por la calle y dijéramos cuál es su opinión al respecto, dirían, pues me parece bien. Pues me parece que es una lástima que tengamos que se tenga a este lado, que alguien confunda la libertad o la crítica, la crítica incluso acerada, con la falta de respeto y las amenazas. Yo creo que hay el límite es de lo sensato, de verdad. Por suerte está ahora todo por internet, se puede coger la sentencia, que están los extractos de sus letras, y leerlo. Yo sinceramente creo que decir que cortarle el cuello a alguien hasta llegar a la nuez, a un ciudadano, que alguien defienda eso como libertad de expresión, yo sinceramente creo que tiene un serio problema él, no el rapero. El rapero tiene un problema, no decisión, lo ha asumido, pero que tú justifiques eso es muy duro. Para acabar, mira, cazar es un delito, no, pero si yo cojo una escopeta y me pongo aquí a pegar tiros y mato a 3 personas, no puedo decir estaba cazando, ¿no? No, es un delito cazar. ¿Cómo puede decir alguien que decir esto es rapear? No, esto es amenazar, dejar, difamar, coaccionar. Cuando León de la Riva dijo lo que dijo y lo criticó todo el mundo, estos mismos que ahora dicen que esto se les condena por sus letras, dijeron se le condena por sus letras, no, ¿verdad?
No, pero es que vamos más pero sí allá. que condenan A mí por me la letra. gustaría No, recordar... condenan por el contenido de las letras, Alberto, por Dios. Por sus letras. Nadie condena por las No letras. por las letras de Esto es como Cervantes, si sino dices, por sus me han condenado letras. por mover el dedo así. A Hombre, mí- si usted tenía una pistola y había una cabeza al otro lado. Pero si Rufián Hombre, dice, qué ridículo, de pero si verdad. Rufián dice que aquí se persiguen las ideas cuando él las está defendiendo permanentemente en el Congreso de los Diputados A mí me cobrando gustaría 8.000 euros al mes. a mí me gustaría, Vamos a ver, a mí y me lo están gustaría diciendo. Cristina, o te recordar- impones a mí o me aquí ya sabes gustaría- que no es que conceden. no voy a gritar. A mí me gustaría recordar que en este país a estos señores, a Cristina Fallarás y estos medios de izquierdas predominante en todas partes, que joder, el PSOE ha preparado un texto sobre la ley de memoria histórica que te puede condenar con 4 años y 15.000 euros de multa si haces una justificación pública del franquismo o te dedicas a difundirlo. Y me gustaría recordar también algo incluso más chocante todavía. En este país se presupone la culpabilidad de un hombre, se le supone depredador, incluso se le puede llegar a sentenciar por piropear a la mujer en la calle. O sea, por piropear, que para ellos es pues ni más ni menos que acosar, o por abrir las piernas en un autobús, abrir las piernas en un autobús o en el metro. Estos señores que se dedican a decir que esto te debería de ser punible, pero que decir que las víctimas de ETA se merecen estar donde están, o que a Jorge Campos merece nuclear. que le corten el cuello, que le corten el cuello, eso no solamente es libertad de expresión, eso es poesía. ¿Por qué? Porque son los suyos. ¿Por qué son los suyos? Por un segundo, déjame, siguiendo lo que dice Cristina, le hemos preguntado al abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra, que decía que evidentemente está bien empleada la sentencia, al hilo de lo que estamos diciendo esta noche, pero iba más allá poniendo un símil, llevando el ejemplo al otro extremo. Escuchen. ¿Por qué va a entrar en prisión este señor? Porque ha vertido una serie de amenazas, un enaltecimiento del terrorismo y unas injurias a personas determinadas y concretas. Vamos a hacer un sano ejercicio de crítica. En vez de estos colectivos, como puede ser los políticos, o la Casa Real, o Ortega Lara, o Esperanza Aguirre, pongamos otro colectivo. Vamos a variar, por ejemplo, un colectivo con una religión determinada, con una orientación de género determinada, o con una raza determinada. Si esas expresiones las transponemos, en este caso, a este tipo de colectivos, he puesto 3 ejemplos, toda la opinión pública, incluidos los de izquierdas, pensarían que efectivamente es perseguible o no es perseguible. Es un sano ejercicio de crítica. ¿Qué hubiera ocurrido, diputado? Si me permite una maldad, como Valtònyc ha amenazado a Intereconomía y a un autobús del PP y tal, ojo Valtònyc, que la cárcel es muy didáctica. Te puede pasar como Junqueras, que entras separatista y sales españolista y cristiano. Él puede entrar muy rapero y puede salir cantándole jotas a la Virgen del Pilar, ¿no? Porque en la cárcel se aprende mucho. Por tanto, estos alardes, también incluso ha salido hoy hasta la portavoz socialista lamentando que lo metan en la cárcel. Hombre, pues eso. Es decir, hemos llegado a un extremo en el cual el nivel de tolerancia o se le pone un límite, y este límite de 3 años y medio me parece muy justo. Bueno, se ha pasado rápido, ¿no? Nos tenemos que ir ya. ¿Ya? Sí, Sotillo, si quieres nos quedamos. Yo sí. Ya que se ha puesto... Carlos, el juez, tú ahora es el nuevo guionista, si quieres nos quedamos un rato más. Bueno, señores, que no hay tiempo para más. Alberto Sotillos, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Diputado. Encantado, un placer. Gracias por haber estado aquí. Cristina, gracias. ¿A ti? ¿Te vuelves pronto? Mañana. Mañana Pero mismo, vuelvo ¿no? el viernes. ¿Irás a la manifestación del día 8? ¿Cómo? ¿En calidad de qué? De manifestante. No. ¿No? De mujer. Definitivamente no, ¿no? Ni de broma. No. No secundas a Irene Montero. No, a mí las anticapitalistas desquiciadas a mí no me han representado nunca en la vida. Bueno. La que te gustaba se Carlos marcha a Cuesta, Suiza. que gracias por la vuelta al gato. Gracias y buenas noches. Jordi, buen viaje de vuelta. Gracias, Gonzalo. Y a todos ustedes, que gracias por su confianza. Les dejamos ahora con el programa Ellos si pudieron, de Julia Ariza, ya lo saben, programón que tuvimos el otro día, que por su interés lo volvemos a poner, con Ignacio Camuñas, con José Manuel Otero Novas y Antonio Alonso Timón, analizando la actualidad. Ojo, debate de altura. No digo que el gato de hoy no lo haya sido, que lo ha sido, pero que este se eleva un poquito más. Que lo disfruten y el gato vuelve mañana a las 10. Adiós.